Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. En un rato nada más vamos a estar hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y como además tengo una mesa de colegas que traen cada uno lo suyo para decir, y estoy muy ansioso de escuchar qué nos cuentan, voy a hacer un muy breve comentario para arrancar y después ya empezamos a compartir y a discutir con los colegas cómo sigue evolucionando este país hora tras hora en un proceso vertiginoso. Aunque el gobierno parece que quiere hacer de cuenta que no. Ya pasaron 36 horas y Milei todavía no hizo nada. 2 reuniones de gabinete, el anuncio de una mesa política con los mismos de siempre, una supuesta convocatoria a gobernadores que le dijeron que no antes de que levantara el teléfono. Estuvimos ayer todo el día escuchando cómo operaban algunos periodistas con que le iban a achicar el poder a Karina, que Santiago Caputo era el gran ganador, que iban a correr a los Menem, a Pareja y demás, y a la noche estaban todos ratificados. No solo eso, sino que Pareja se sintió tan ratificado que salió a mojarle la oreja al gordo Dan. Tenemos ahí. Bondarenko planteó la situación de su madre. ¿Está ratificado Bondarenko? Por supuesto que está ratificado, la entrevista es muy larga, digo, se sacan partes que no tienen que ver con una campaña. Así que no apuntó contra el gobierno y está ratificado. No, ¿cómo va a apuntar contra el gobierno? Es una persona, muy loable, muy leal y está contento con el lugar que le ha dado el presidente y todo. Y no le importan las críticas incluso internas. ¿Cuáles? Hubo críticas de sectores del gobierno que apuntaron a Bondarenko. Yo no vi del sector del gobierno, no vi a nadie. A mí nadie me dijo. Algunos libertarios en redes sociales. Ah, bueno. Okay. ¿No le importa eso a usted? No, es como la gente se expresa libremente, digamos, o sea, no podemos poner, digamos, en la misma balanza el comentario de alguien que no sé, que me parece que es exagerado, o que atenta contra la gente que elige el presidente. Gracias. Básicamente le dijo al Gordán, vos no sos parte del gobierno, yo sí. Hay que ver cómo sigue todo esto. Pero lo importante no es que Pareja se le plante al gordo Dan. Es que se le plantó a Milei, que fue el que había salido el domingo a la noche a decir hay que hacer una profunda autocrítica y cambiar la forma en la que armamos política para poder mantener el rumbo económico. Bueno, evidentemente no pudo hacer esos cambios. Al final, tanto lío para que terminemos con otro presidente en la Casa Rosada que no tiene autoridad para hacer renunciar a un funcionario de tercera línea de su propio gobierno. Es eso lo que está pasando. Otro tema, cortito, un poquito de lectura fina de los resultados que después lo retomamos con Adrián Murano, que trajo mucha información. El peronismo estuvo en línea en la cantidad de votos que viene sacando en las últimas elecciones de término medio. Y eso no es algo malo. Haberlo podido retener en este contexto, después del fracaso del Frente de Todos, con una provincia desfinanciada y demás, está muy bien. De hecho, hizo campaña pidiéndole a los suyos que fueran a votar y los suyos fueron a votar. Algo que Milei no puede decir. Que hizo campaña pidiéndole a los suyos que fueran a votar y no fueron a votar. Lo que sí se creció fueron unos 250.000 votos. Hay una nota muy interesante en el Destape donde se hace un desglose de esto. Fue sobre todo en sectores de clase media. Desde trabajadores industriales hasta jubilados. Está bastante claro, digamos, qué es lo que pasó ahí. Y hubo, creo yo, también un reconocimiento al trabajo de los intendentes, del gobernador, a los que se percibe como fuerzas que lograron contener o moderar la destrucción que proponía el gobierno nacional. Pero no hay que engañarse, miren ese gráfico, lo que hubo sobre todo fue un rechazo a Milei. Fue un rechazo que se manifestó como voto a terceras fuerzas en algunos partidos, pero sobre todo con ausentismo. Fue una elección con un ausentismo alto, comparado con la historia, no comparado con otras elecciones de este año en otras provincias, voto en blanco y nulos, que fueron muy altos también en esta elección, y ahí se fueron los 2 millones de votos, que se ve muy bien en ese gráfico, que perdió la sumatoria de todas las fuerzas antiperonistas desde el 2023 hasta el 2025. Y aunque la lectura fácil es que Milei no sumó los votos del PRO,
Es decir, que esa caída es porque no pudo incorporar los votos del PRO. Cuando uno mira más finito, ve dónde ganaron, dónde perdieron, ganaron Vicente López, ganaron en San Isidro, puede notar que en realidad absorbió todo el voto del PRO, sobre todo en el conurbano, en el interior quizás parte se fue a terceras fuerzas, pero perdió al mismo tiempo el voto de ese 30% original, ese voto precarizado, ese voto de varones jóvenes, ese voto de los expulsados del sistema. Y es a esos a los que el peronismo tiene que volver a hablarle si quiere que en el 2027 haya algo más que mantener ese piso histórico, volver a crecer, no solo para ganar las elecciones, que sí, que es necesario, sino también para después poder gobernar haciendo los cambios que ese propio electorado le exige al gobierno que haga para tener su vida un poco mejor, porque van a tener que ser cambios que van a requerir de mucho respaldo y mucho apoyo popular. No sé si Adrián, que venía siguiendo el tema, ¿qué tal? Buen día. Estás más o menos Tengo algunos en línea. matices y algún dato adicional para incorporar a tu análisis, con algunos gráficos. Si les parece, les propongo ver primero el de Rodrigo Quiroga. Rodrigo Quiroga, vamos a ver a algunas personas que hace tiempo venimos siguiendo cada vez que analizan datos, teniendo en cuenta que falta lo más relevante, que es el análisis mesa por mesa. Ese análisis se hace, ¿eh? Hay gente que a partir de ayer está evaluando mesa por mesa para saber justamente esta movilidad del comportamiento electoral. Pero a grandes rasgos, en la placa número 1 vamos a poder ver al gráfico de Rodrigo Quiroga, que compara estas elecciones que vos mencionabas, 17, 19, 21, 23, 25. Ahí están mezcladas elecciones generales con elecciones de medio término. Medio término 17 y 21, generales 19 y 23. Si uno ve la evolución del voto, el que está en verde y arranca en 5, para hacerlo fácil, son 5 millones, es el peronismo en sus distintas acepciones. Unidad Ciudadana, Frente Justicialista en 2017, bueno, y demás. 5 millones de votos en 2017, 5 millones 200.000 votos en el 19, elección ejecutiva. Caída vertical en el 21, 3 millones 600.000 votos, elección de medio término. Nuevo impulso positivo por debajo de la cifra de origen en el 17, 4.200.000 votos, buena elección de Kicillof. Ahí te puedo hacer un asterisco, porque creo que explica un poco el matiz que vos planteabas. Ahí se incluye el 1.000.000 de votos en 2017 que sacó Massa en una propuesta donde iba con Stolbizer. Yo por eso no sé si lo contaría como votos del peronismo. Bueno, pero, sí, los de Randazzo, pero ahora, si se quiere. Ahora voy a explicar por qué Rodrigo Quiroga incluye a Massa en esta cuenta. 4.200.000 en el 23 y en el 25 3.800.000, en línea con, si se quiere, la cosecha del 21. ¿Por qué Quiroga incluye a Massa? Porque él lo que está evaluando es el voto peronista-antiperonista, es decir, divide en dos grandes fracciones electorales, el voto peronista y el voto gorila, el que es constitutivamente antiperonista, el que puede votar cualquier opción, a veces la que más le gusta, a veces la que menos le disgusta, que no sea peronista. Que es un tipo de comportamiento bastante afianzado en la Argentina. Comportamiento electoral bastante afianzado. Y que ha sido tributario, en este caso, de la Libertad Avanza, pero en algún momento del PRO o de Juntos por el Cambio. Por eso, en el renglón de arriba, se unen las dos cosechas electorales del mismo modo. Cuando dice Juntos por el Cambio más la Libertad Avanza, en el 17 la Libertad Avanza no existía. Pero ¿por qué se reúnen? Porque ahí lo que se evalúa es la evolución del voto antiperonista, que es el que se quedó en la casa en la elección del domingo. Fíjate, la evolución del 17 en adelante, 4 millones, 3.700.000 en el 19, hasta ahí, estable. 4.200.000 en el 21, estable. 4.900.000 en el 23, estable. Caída en el 25, 2.800.000. Insisto, no lo dividan por partido, divídanlo por, no sé, ahora, identidad anti, por decirlo de alguna manera. Para mí, la lectura de que la elección se definió por los votos que perdió la Libertad Avanza es una primera lectura aceptable, pero no coincido con la interpretación de que el peronismo solo retuvo lo que siempre saca. Porque cuando vos tenés 60% de participación, no es lo mismo que cuando tenés 80%. En el 23, con 80% de participación, sacó 4.200.000 votos, en el 25 con 60, 3.800.000, es dable pensar que hay un sector
no tan grande como el de La Libertad Avanza, del peronismo que no fue a votar porque eran elecciones legislativas, porque qué sé yo, pero que si los obligás a votar o los pones en una ejecutiva, van a votar al peronismo Vamos también. a verlo en gráficos, ¿les parece? Vamos a verlo en gráficos. Y seguimos, porque si no, nos falta datos para terminar de presentar el tema y después, si quieren, lo profundizamos. Placa 4 y placa 5, en este orden, si quieren, compañeros. En la placa 4, para profundizar lo que planteaba Gabriel, ad hoc puso foco en el ausentismo. 21, 23 y 25 son los años que se están evaluando. Cosecha de votos, ausentes, fíjense la evolución del ausentismo electoral. 21, 4 millones. 23, 3 millones 800. En una ejecutiva que suele tener más presentismo. Exactamente. Y 25, 5 millones 700. Ahí estamos viendo un crecimiento importante. Casi un 50% más comparado medio término contra medio término. Exactamente. Claro, pero ojo que la elección de ayer tenía un componente, dos componentes particulares. Era una elección por primera vez desdoblada, bien local de la provincia de Buenos Aires, pero que se nacionalizó y adquirió un volumen nacional casi equiparable a una elección ejecutiva, porque el gobierno y la oposición, los dos lo pusieron en ese lugar. Entonces, se movilizó la elección con criterio de elección ejecutiva. Esto no significa que lo sea, no lo fue. Hay menos atractivo. Hay gente que probablemente sin ese atractivo per se no fue. Pero son muchos votos los que no fueron. Y fíjate la placa siguiente, la placa número 5, donde tenés justamente el nivel de participación y de ausentismo, insisto, la consultora ad hoc, generales del 25, participación 60, bueno, casi 60.61%, ausentismo 39%. En términos porcentuales, el ausentismo está en línea con la elección del 23. En términos porcentuales, no en volumen. Fíjate, ausentismo. 39 contra... 32. Contra las PASO del 23. Claro, Bueno, las PASO siempre tuvieron más ausentismo que la Por eso es un tipo de comportamiento no necesariamente adjudicable a un proceso político en particular. Ahora, en esta circunstancia, y con esto cierro, me parece interesante entonces ver a quién le quita votos este ausentismo. Mayoritariamente a la Alianza Pro Libertad Avanza, notoriamente. Hay un gráfico de Martín Barrionuevo, es la placa número 2, donde esto se vuelve más nítido, sobre todo porque en términos porcentuales ahí se ve la caída electoral, otra vez comparando peras y manzanas, ¿no? Estamos comparando elección ejecutiva balotaje 2023 contra elección legislativa local 25, pero ahí lo que se ve es una caída bastante vertical del porcentual de votos de la Libertad Avanza en ambas elecciones. Y un último gráfico, este es para desmenuzar, sobre todo pensando en lo que viene, que es la interna del oficialismo y la interna de la oposición. Un gráfico de Daniel Steingart, sociólogo, que evaluó el comportamiento electoral del peronismo 23-25 partido por partido. ¿Dónde creció más? Claro. Ahí uno ve, por ejemplo, que en Pilar hay un diferencial positivo muy marcado, 17%. Que explica el triunfo en la primera sección electoral, igual que Malvinas. Exactamente, Malvinas. San Fernando, en San Ezeiza. Martín, Y fíjate que Omar, Pilar, ponele que ahí saque pecho a la cámpora. Ponele, porque me parece que eso ya está más discutido. Pilar no tiene dueño. No. Me parece que no. A Chavales, a Chavalista. Esa chavalista. Sí. Pero en algún momento ponele que tributara a la cámpora y la cámpora lo considere propio. Malvinas Argentinas, lo mismo, ¿no? Ahí sí. Sí. Pero tampoco es de la cámpora. No, es no, pero está más alineado con Cristina. Claro. Ezeiza y es Ezeiza. Con Axel. Hoy con Granados, Axel. hoy es Sí. Axel. Sí. Avellaneda recontra. Avellaneda Ferrer. Por eso que acá nadie puede terminar sacando pecho absolutamente respecto a que... No, No, pero le fue bien en todo el conurbano le fue muy sí, bien al peronismo pero en ese también sentido. le funcionó muy bien las testimoniales. Sí, Los intendentes que se pusieron al frente de la boleta revalidaron gestión. Bueno, sacaron muchísimo y votos. vamos al final y les parece, ya cierro, ¿eh? Sí. Merlo y Tigre, dos partidos donde perdió el peronismo. Por 1% en Merlo y por 5% en Tigre. Perdió Perdió votos, no perdió la elección. Perdió votos. Sí, O sea, sí. Acá lo que se está comparando son elecciones Sí. del peronismo en esos partidos. Esto tiene el valor de distinguir entonces lo que hablábamos antes. ¿Cuántos votos pudo haber perdido o ganado cada uno? Está claro que en partidos claves, estos son todos partidos testigos, digamos, de cada una de las secciones electorales, en los
partidos claves, el peronismo hizo una muy buena elección comparado contra sí mismo. Que es lo que, en definitiva, lo que hay que evaluar. En toda la provincia, la eso está Libertad claro. Avanza cayó contra sí mismo, respondiendo a lo que vos planteabas. En algunos partidos de la tercera, Avellaneda, Lanús, Berazategui, Quilmes, que estás que hizo un relevamiento, el peronismo ganó en todos los barrios, menos en Bernal. Ganó en el centro de Avellaneda 60-30. En el centro de Avellaneda no gana 60-30 el peronismo, si la oposición va a votar. Sí, Quilmes Centro también. En Quilmes Centro ganó el peronismo y no tendría que ganar si la gente va a votar. Está claro que no fueron los jóvenes libertarios los que no fueron a votar. Los jóvenes pobres libertarios los que no fueron a votar. Los que no fueron a votar son el 26% fue de diferencia entre el 30 y el 56 que acompañó a Milei en el balotaje y que ahora siente que ese voto fue traicionado con las coimas, fue traicionado con Negra, le fue muy fue bien en Vicente traicionado con López, el le fue muy Garrahan. bien en San Isidro. No sé, Yo creo pero ese no- pero que ese lo no que es- retuvo fue el voto pero ese gorila, no es el- kirchnerismo nunca pero, más. pero no retuvo el voto tradicional de la UCR del Gran Buenos Aires, que no le perdona al Garrahan, que no le perdona a las universidades, que no le perdona a Libra, la que UCR no le tenía perdona... poco voto en el Yo Gran no Buenos sé, Aires. por Claro, ¿cuántos votos? Era pro lo que Son había en el casi Gran 6 Buenos millones de Aires. personas las que fueron a votar. pero 2 el millones de pero- personas sí, no pero fueron a es- votar es- entre es- la elección del 23 y ahora. Y yo Son estoy muchos convenci- votos, 2 millones. Hay si mucha vos- gente ahí, digo. Si vos revisás los barrios donde más votos pierden, me parece No, que no no da sé. con el joven pobre Entiendo que todavía no está hecho eso libertario. igual, ¿eh? Bueno, Está, yo te digo, vos ese nivel de mirás detalle. el caudal de votos en el centro de Avellaneda, donde Ferraresi sacaba un empate, Sí. ganó 60-30. Ahí lo que vos estás diciendo, Fer, porque cuando veíamos el voto del balotaje de Milei, era su 30%, ¿no? El de la primera vuelta, más el 26% de Bullrich. Y nos hacíamos la pregunta, el domingo incluso lo charlábamos ya con alguna info con Diego Genú, de qué se le iba a caer primero. Si el 30% que confió, pues hay un 30% de la sociedad argentina que confió en Milei, desilusionada con lo que había, etcétera, y lo votó en primera vuelta. Y después se le sumó el 26 de Bullrich, que fue automático, y eso le dio su 56 del balotaje. La pregunta que nos hacíamos en ese momento y hoy, se las comparto, no la sé, pero ¿qué se le cayó? Si Yo se creo le que cayó el más propio... yo creo que se le cayó más el A 26 veces le cayó un que el poco de 30. todo. El ¿no? 20 Para empezar. Está claro que si vos mirás lo que El pasó en 26, vos Vicente decís, se le López, cayó más el de se Bullrich, le cayó más el de voto del derecha, Bullrich que y mantuvo el núcleo duro. Y mantuvo mucho más el núcleo duro. Ah, mira, yo hubiera pensado al revés. Yo lo veo, yo creo que perdió No, un poco bueno, por claro. todos lados, pero que principalmente perdió el voto ese mileísta, el que le dio una chance y fue defraudado, Claro. más que el que vota siempre contra el peronismo. Y el que no digamos, está dispuesto a votar a otro todavía. Y el que todavía no está que dispuesto prefiere a- no ir antes que votar a Pero otra que opción. el voto O sea, libertario del 30, Sí. que lo perdió, fue el peronismo. El voto libertario del 26%, que lo perdió, no fue a votar. El 26 era creo yo, el 26 era el núcleo antiperonista furioso, ¿no? 24, ¿no? Yo El creo 24, que- bueno, eso, el de Sí, Bullrich. el de Bullrich. El de Bullrich. Sí. Yo Por creo eso que mi- ese no fue a votar. Vos decís que ese... La mayor parte mira, de ese es el que yo no fue. pensaba al revés, igual es difícil, ¿no? Pero capaz que hay alguna encuesta... No, pero ahí Pero yo- Steingart mostró que se recuperaron votos en la clase media, lo cual habla más de ese, digamos, El peronismo, ojo, recuperar votos. Por eso, vamos a ver qué dice cada mesa, pero el peronismo mantiene el caudal de votos casi inalterado en las últimas 5 elecciones. Le ha alcanzado para ganar y ha perdido con ese caudal de votos. No, en la provincia ganó. No es lo Siempre. mismo No, en una veamos otra elección vez el con gráfico de la evolución de 60% de votos. participación. Sí, ¿eh? por eso. No es lo mismo en una elección con 60% de participación. No, o sea, no, yo creo que lo el que digo es que peronismo... recuperar todavía no recuperó. Mantiene que no es poco. Mantiene. Pero si no hubiese es poco. sido una elección ejecutiva con más atractivo, No, bueno, no lo es una sabe. hipótesis, está bien. No, Pongamos el bueno, gráfico de Quiroga de vuelta, si quieren. Ahí se mezclan ejecutivas y. ponelo, pero lo que te digo es, Es la placa número 1. no se puede comparar caudal de votos en una elección con 60 de participación que en una elección con 80. Porque si Sí, no, no vos suponés que podés, porque- de los 2 millones que no fueron a votar son todos libertarios. Es que lo que vos Fíjate lo que vos que hay una notás caída por de 1 la- millón de votos entre el 23 y el 25. No Yo estoy creo diciendo que la sean todos mayor libertarios. parte de los que no Al fueron a revés. votar claramente eran opositores al peronismo. Yo creo que el La opositor mayor al parte, peronismo, sí. no tengo ninguna duda que la No, en eso mayor coincido. parte de los que no fueron a votar
es el voto opositor al peronismo que está totalmente Pero están desencantado. los datos. Ahora, Pongámoslo si uno- en pantalla. Pues, hay una pérdida de 500.000 votos entre el 23 y el 25. Son elecciones distintas. Una es elección ejecutiva, la otra es elección legislativa, lo sé. Ahora, comparar 21 con 25 es el mismo caudal de voto, un poquito más. Estás ¿Ok? hablando del peronismo. Claro, pero él dice ahí, Pero el con 21 menor fue a votar participación. 80% de la gente. Pero por eso digo. Está bien, fueron a votar el 80% de la gente. En el 21 vos no tenías solamente a Juntos por el Cambio, no existía prácticamente. Libertad Avanza era marginal, no tenía una representación relevante. Y en el 21... Esper participó en ese. Pero para, porque si no parece que estoy diciendo algo distinto a lo que dice Fer y en el centro coincido. La mayor parte de la gente que no fue a votar votó a la Libertad Avanza, era votante de la Libertad Avanza, coincido. Ahora, hay un sector que no fue a votar porque no le resultó atractiva la elección, que posiblemente sea votante del peronismo. O sea, para mí ese 3,8% de votantes, 3,8 millones de votantes, No, en una hay- elección con el 80% de participación, Hubiera no es crecido. que se te quede ahí, te sube. Ahí el peronismo solo ganó crece- en secciones del campo, cosa que antes no había pasado. Ahí el Sí, peronismo ahí solo pesó crece mucho cuando la igual oferta es que se cuando- dividen en 3 los votos. Hay muchas secciones y municipios del interior que el peronismo ganó sin incrementar mucho su cantidad de votos, sino que lo Se que divide. pasó es que Segunda y el cuarta. escenario Ahí de el tercios. peronismo solo Segunda y crece cuarta. de ese piso electoral cuando la propuesta que hace es más amplia para el electorado. Cuando el frente que presenta logra captar al voto no peronista. Yo igual lo que quiero, porque más allá, pues quizás nos vamos a marear con los números, yo lo que quiero significar es, el peronismo mantiene buen piso electoral, un muy buen piso Totalmente. electoral. Ahora, tiene por delante el desafío, el propio Kicillof lo dijo en el acto, tiene por delante el desafío de reconectar con aquellos sectores que no son necesariamente gorilas, porque el voto gorila se mantiene gorila. Y se mantiene gorila aún con estas condiciones económicas, aún siendo víctimas del programa económico del gobierno. Es bastante transversal en términos de comportamiento, perdón, de realidad económica. Pero sobre ese detalle, sobre ese caudal electoral, que es un piso, va a tener que reconectar con sectores importantes de la población argentina que siguen mirando de reojo al peronismo. Totalmente. Sí, totalmente. Eso es lo Porque con este desastre Adri. económico en curso, Adri, justamente hablando del desastre económico, y en minutos nada más nos vamos a conectar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, pero quería preguntarle a Cande y a Fer, justamente por la situación económica, tanto por el hora a hora, ya no diría día a día, de los mercados, también por el número de industria que se conoció ayer, que fue terrible, fue Sí. tremendo. Yo creo que hay que hablar de eso, de la economía real. Obviamente que hay una mirada puesta en los mercados financieros y en el valor del dólar que impacta en la economía real, pero tenemos en la placa 1 este gráfico de industria y construcción que hizo Martín Barrionuevo, que sintetiza los datos que salieron ayer del INDEC, son datos públicos, de la evolución de ese indicador de industria y de construcción, y me interesaba porque la serie muestra justamente el parate que fue la pandemia, ¿no? El primer pico, la primera caída, tiene que ver con la pandemia, una caída muy profunda en ese parate productivo y obviamente en el freno de todo el sector de la construcción, y ahora con Milei, bueno, de nuevo tenemos una caída muy profunda, sobre todo en el mundo de la construcción, entendiendo el freno total en la obra pública, y se ve como una U invertida, ¿no? Ahora, la salida de esa crisis que implicó el freno en la obra pública, bueno, no viene teniendo el resultado que esperaba el gobierno. De hecho, en los números de industria es como que pareciera que vamos a una recuperación pero vuelve a bajar, y vamos a una recuperación y vuelve a bajar. Entonces pareciera ser que estamos siempre pivoteando en ese piso de la industria. De hecho, cayó no solo a nivel intermensual, o sea, no solo julio contra junio, que cayó un 2,3%, sino también interanualmente. Julio de 2025 es 1,1% más bajo que julio de 2024, y hablamos de una caída del 10% cuando comparamos con 2023, o sea, un décimo de la industria se va en esta gestión de Javier Milei. Y en la construcción, obviamente, la caída es mucho más profunda. Cuando comparamos con 2023, un cuarto del sector de la construcción ha desaparecido, y con ello todos los puestos de trabajo que implica el sector industrial y el sector de la construcción, salarios privados registrados con condiciones que hacen justamente al conurbano y a los cordones industriales. Supuestamente todo esto se hizo
para tener una macroeconomía sana, para tener bonos y acciones subiendo, riesgo país bajando, no está sucediendo. No está sucediendo. Lo que sucedió ayer, que fue la primera reacción del mercado, es un desplome del valor de los activos argentinos. Las empresas perdieron un 20% de su valor bursátil. Hoy un inversor se podría llevar una empresa argentina al 20% de descuento. Tenemos la Estamos placa, en Black Friday. tenemos la placa número 3 donde está el resultado de ayer. Tenemos también, hoy en la pre-market, lo que se conoce como las operaciones antes de la apertura del mercado, las ADR, que es esto que estamos viendo en pantalla, que muestran caídas del 17, 20, 25%, hoy están repuntando. Che, estamos para comprar 2%. Telecom, ¿eh? Hacemos una vaquita, ¿no? Están regaladas. Hay empresas que Cayó ya 40, anunciaron sí. la recompra de sus acciones Sí, como claro. política de mantener el valor de esas acciones. Cuando una empresa anuncia que va a recomprar sus acciones, como lo hizo Pampa Energía, no está queriéndose apropiar de las acciones, sino Sino quiere hacerlas darle subir. valor de mercado a la empresa. Es más el efecto de sostener el precio que buscar la recompra. Y de paso haces unos buenos mangos porque estás comprando barato y haciendo subir el En precio. algún momento lo vas a... lo que pasa es que las empresas cuando hacen estas conductas por obligación que fijaron los reguladores, tanto la Comisión Nacional de Valores como la SEC en Estados Unidos, obligan a que los informes antes. Es decir, si una empresa va a poner al mercado sus acciones, tiene que anunciarlo para que no provoque... Para que no piensen que en realidad está subiendo por otros motivos. Exacto. Entonces, Está claro. hay una política de transparencia que es bastante buena para el mercado cuando se hace esto. Pero el dólar, que ayer muchos esperaban que se vaya rápidamente al techo de la banda, no llegó. No llegó, lo tenemos en la placa número 5, el cuadro del dólar, subió 3,3%. Hay alguno que dijo, No. ¿por qué 3%? Hicieron mucha ¿Por brujería. qué 3%? ¿Me estás Pero- jodiendo, es posta? Es posta, 3% Qué subió, hermoso, boludo. 3.3. No se va nunca más el 3 de Karina. Karina.Karina. Bueno, Genial. está claro que los argentinos se dolarizaron en las 2 semanas previas a las elecciones. Los cálculos que nosotros hacemos son que el Tesoro vendió 1.000 millones de dólares. Hay algunos que hablan de 500, 600. El cálculo nuestro es de 1.000 millones de dólares de venta en el mercado. Después hizo recompra, le compró forzosamente a las provincias, obligó a las provincias a que vendan dólares. Hizo un desastre para disfrazar esos números. Pero las ventas reales, que es lo que compraron los argentinos, son 1.000 millones. Por lo tanto, ya no tenía sentido ir a comprar dólares cuando ya se subió. ¿Por qué vas a comprar dólares cuando subió? O sea Lo que, compras antes. que el gobierno ayer liberó el dólar y así todo, el aumento no fue Ayer no tan intervino, desmedido. ayer no intervino tan abiertamente como lo venía haciendo, no intervino en el mercado spot, es decir, no vendió dólares, hizo algunas operaciones, se supone, en el mercado de futuro, pero también acotado. Lo que sucede es que esta lentitud con la que está subiendo el dólar le genera mayor presión inflacionaria, porque mantiene la expectativa permanente de que en algún momento el salto lo va a pegar. En algún momento lo va a pegar. Entonces, el formador de precio sigue diciendo, ¿a cuánto? ¿A cuánto? Y no, 1.300, ¿cuánto cerraron 1.400? Y no, ¿de cuánto está la banda? 1.470, poner a 1.470 y ya empecemos a resolver desde ahora el salto cambiario que en algún momento... Y ahora Es que además tenemos 7 semanas para ese recorrido. Tenemos 7 semanas para ese recorrido y tenemos esta semana una licitación de deuda del Tesoro donde tiene que renovar 7,2 billones. ¿Te imaginas el premio que tiene que dar hoy el Tesoro para que los que tienen esos 7,2 billones se queden en pesos? Puede hacerlo, puede hacer una nacionalización de los depósitos. Ya nacionalizó más del 50% de los depósitos, puede obligar a una nacionalización total y decir, bueno, todos los depósitos del sistema financiero que vengan al Tesoro a comprar deuda. Lo El puede gobierno hacer. libertario más raro del mundo sería. Pero, Bien, en un rato seguimos con la economía porque me quedaron un par de preguntas colgadas, pero ya estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, buen día. Acá Nico Lantos y todo el equipo del PASE y la audiencia del Estape escuchándote. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Sabemos que estás muy ocupado como siempre, por eso no te vamos a sacar mucho rato, pero queríamos hacerte algunas preguntas. Para empezar, hubo mucha discusión, mucho revuelo después del domingo a la noche
Respecto a la paternidad del triunfo, de quién ganó el domingo en la provincia de Buenos Aires, quería preguntarte tu análisis al respecto. Hola. Bueno, Nadie. se perdió la comunicación, ya vamos a retomarla. Se cortó, estaba seguramente yendo hacia alguna actividad y demás. A ver si podemos volver a hablar con él. ¿No? ¿Está? Bueno, ahora en un minuto vamos a volver a engancharlo. Te aprovecho para hacerles a Cande y a Fer la pregunta que tenía colgada, que es, salió ayer el número de inflación de la Ciudad de Buenos Aires y mostró un número más bajo. Es decir, que todas estas ideas del pass-through y demás que no se estarían dando, por ahora el gobierno muestra que lo tiene contenido. Se supone que la nacional va a dar parecido, digo, va a dar una tendencia parecida. Da la sensación de que esta vez la nación va a estar arriba de la ciudad, pero lo que te está demostrando esto es que la recesión es muy grande. Sí, esto no es una cuestión de si las empresas están o no están absorbiendo la suba del dólar. Esto es una cuestión de si las empresas logran facturar algo para cerrar el ciclo o directamente van a la quiebra. Es decir, cuando te cae el nivel de ventas como están cayendo en este momento, lo que buscan las empresas es el menor costo financiero posible. ¿Qué hago? Remato stock de producción a precios incluso por abajo del costo de producción, porque me sale más barato eso que ir al banco y pedirle financiamiento para seguir produciendo. ¿Es perder o perder? Es perder o perder. Y en ese perder o perder hoy está generando un proceso inflacionario más acotado del que estamos acostumbrados a ver. Sí, y de todas maneras con una inflación que ronda el 2%, ¿no? En capital fue del 1,6%, pero recordemos que en capital pesan más los servicios y no tanto los bienes. Por eso la inflación que salga mañana del INDEC, del IPC a nivel nacional, se espera que ronde el 2%. Entonces hay una situación de estanflación, ¿no? Vos seguís teniendo una situación inflacionaria, 2% mensual es una inflación alta, por más que para nosotros sea una inflación estabilizada y con una recesión muy profunda. Entonces, 2% era lo que teníamos de inflación cuando crecíamos. Claro. Y ahora tenemos una inflación de 2% en recesión. Hundidos, absolutamente. Tremendo, es tremendo. Es muy fuerte. Bien. Gaby, mientras esperamos poder volver a comunicarnos con el gobernador, te pregunto a vos un poco por esa batalla por la interpretación de los resultados del domingo que se está dando. Mira, lo que pasó, para mí era interesante ver cómo, del resultado de la elección, cómo lo procesaban. Milei, por supuesto, es lo principal. Y también cómo lo procesaba el peronismo en general. Y hay ahí algo para ver de cómo lo ha procesado el peronismo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, Massa estuvo compartiendo escenario con Kicillof. Sí. Ahí tenés... Fue un escenario muy amplio igual. Fue un escenario amplio, pero tenías a un sector con menos presencia, ¿no? Al sector de Cristina con menos presencia. Larroque dijo ayer, el Cuervo, Cristina debería haber estado en el escenario, claro. Sí, claro. No está en el escenario, no estuvo en el escenario porque está detenida. Algo que el propio Axel también destacó en su discurso como en todos los que hizo mencionó, hasta ahora. Sí, pero tampoco estuvo Máximo Kirchner, que decidió quedarse con la presidenta del Partido Justicialista. De todas formas, en las horas posteriores al triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ves que esa interna sigue vigente, sigue abierta. Si quieren, compartimos en un ratito, vamos a compartir material para desarrollar el tema. Buenísimo. Mientras tanto, hay que recordar que hoy sesiona la Comisión Libra. Esto es un error no forzado del gobierno, porque esto podría haber cursado hace 3-4 meses, cuando el gobierno estaba mucho más tranquilo en el territorio económico, cuando estaba mucho más tranquilo en el territorio político, tenía alianzas que hoy ya no existen, y sobre todo cuando no habían saltado otros escándalos de corrupción, quizás más notorios o más fáciles de entender para la gente, y entonces la idea de que podía despegarse o salir medio... Y más lejos de las elecciones. Y más lejos de las elecciones ni hablar. Sin embargo, ahora, en el peor momento, y mientras en el Congreso mismo se está hablando de otras comisiones investigadoras por el tema de las coimas, el tema del Andís, pero también por sobreprecios en otros organismos del Estado, ministerios y demás. Hoy van a empezar a escucharse algunos testimonios, hoy van a empezar a decidirse también el camino hacia adelante, cuándo va a ir a declarar o debería ir a declarar Karina Milei, a quien ya dijeron que van a ir a hacer declarar, si es necesario, incluso con el uso de la fuerza pública.
Para mí es clave sí. si Milei avanza o no con los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la ley del Garrahan. ¿Eso puede jueves- apaciguar un poco? El jueves vence el plazo legal para lo del Garrahan y llamó la atención que la única mención que hizo Milei el domingo fue justamente a Lugones, que es la cara del ajuste en salud. Justo o injusto, digamos, ¿no? Pero ahí hay un detalle. Bien, nos comunicamos de nuevo con Axel Kicillof. Gracias nuevamente, gobernador. Te repito la pregunta porque no sé hasta qué momento llegaste a escuchar, pero... Sí, no, igual Sí. quiero advertir que los espías rusos, venezolanos, la verdulería, han entrado, la heladería era, ¿no? Sí, la heladería de Floresta. ¿Vos decís que infiltraron Sí. al destape o a Sí, vos? creo Porque sería que más sí, grave. No, a ustedes. A nosotros. Ok, le voy a avisar a Navarro para que tome medidas. Axel, ¿quién ganó el domingo en la provincia de Buenos Aires? El pueblo de la provincia de Buenos Aires, Nico. Creo que fue una verdadera expresión democrática y política de un pueblo que está recibiendo el castigo permanente de unas decisiones. Ahí estamos. Ahí está. Los rusos. ¿Estás ahí, Axel? ¿O volvieron a entrar los rusos? No. No. Bueno, se escuchó Sintió el el- clic. Se sintió ahí. Era el momento en el que satélite Me norcoreano. hizo acordar la intervenía. época en la que se usaban unos handys. Los ¿sabes? Nextel. Sí, unos Los Nextel, Nextel, los así es. Nextel. Bueno, ojalá tengamos la posibilidad de establecer una buena... Axel, ¿estás A ahí? ver. ¿Ahí? Sí. Dale. Sí. No, pero recibo un eco, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, no Vieron decías, que ganó... están con problemas. Estamos con problemas, así es. De inteligencia. No, pero esos problemas de inteligencia tenemos siempre. O sea, nos falta. Bueno, sí, decía, ganó el pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, sus sectores productivos, sus diferentes regiones, sus diferentes, incluso capas etarias están siendo sometidas a una política de Milei que son tremendamente desfavorables. En general para el país, pero particularmente para la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de matriz productiva, industrial, productiva en general, pero que el grueso de la industria está en la provincia de Buenos Aires y tenemos un gobierno que viene a destruir la industria nacional de manera deliberada, de manera frontal, con un discurso antiindustrial muy, muy definido, que recuerda a lo de Martínez de Oz y la silla, ¿no? Que la extranjera era buena y la nacional era mala, pero incluso esto más pronunciado en el caso de Milei. Así que la provincia de Buenos Aires es un objetivo a destruir en términos productivos por Milei, pero además sus políticas, sus decisiones van contra el turismo. La nuestra es la provincia con más turismo interno del país, lógicamente, la costa, pero también la sierra, también las lagunas, los lagos, el delta, bueno, todo sufriendo la política de Milei. Está en contra de la cultura en general, una provincia con una riqueza cultural enorme, y que necesita políticas públicas nacionales y no las tiene. Los jubilados, bueno, jubilados hay en todo el país, pero la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, lo mismo con las personas con discapacidad. Ahora- El pueblo de la provincia es víctima de las políticas de Milei y las rechazó, y el pueblo de la provincia de Buenos Aires puso en valor también lo que ya había dicho en el 23. Nosotros hicimos una campaña, la de la reelección, que era una campaña a favor de la educación pública, de la salud pública, a favor de la obra pública, a favor de los parques industriales, de la universidad pública. Lo dijimos muy claro, es un mandato para nosotros. Era la derecha o los derechos, ¿se acuerdan? Y votaron los derechos y gobierna a nivel nacional la derecha, y el nuestro es un gobierno que expande, que ha inaugurado como nunca escuelas, hospitales, centros de salud, centros universitarios, caminos rurales, frigoríficos
municipales. Es decir, que creo que valoró y rechazó. O sea, que votó. Está claro. Ahora, también es cierto y se vio en todo el país que a la noche en los festejos había cantitos que decían Axel Conducción, que decían Axel Presidente. ¿Cómo los tomás? ¿Y cuál es tu postura ante a esta posición? No, me parece que indudablemente hubo un reconocimiento expresado de esa manera. Yo creo que un reconocimiento al gobierno, a las decisiones, al enfrentamiento también. Como gobernador te diría, la mayor parte de los gobernadores, no todos, pero la mayor parte de los gobernadores cuando gana Milei empiezan a buscarle algún tipo buscar algún tipo de posibilidad de congraciarse o de apoyar, aunque sea relativamente. En un juego democrático también, digo, yo no lo hice desde el primer día, oposición a Milei, porque tal vez conocedor de la historia económica argentina y de los personajes y de lo que venía como política económica de Milei, dije, esto va a ser pomada a la provincia de Buenos Aires, a mí me toca defenderla. La provincia de Buenos Aires es oposición al gobierno nacional por cuál es el proyecto, es un proyecto antifederal, hoy vemos antidemocrático. Entonces creo que hubo un reconocimiento expresado de esa manera, pero me parece que ahora tenemos un camino que tiene como próxima estación la elección de octubre y creo que también gobernar una provincia como esta, con un gobierno nacional como aquel que tenemos, y es un desafío muy grande. Yo estoy concentrado en esas cuestiones y después, obviamente, yo lo dije también, escudo y red, oposición al gobierno de Milei y digamos, sostenimiento en el gobierno provincial y con el gobierno provincial de una situación cada vez más compleja del pueblo de la provincia y también la construcción de una alternativa de cara al 27, eso yo evidentemente no lo niego, pero creo que tiene un montón de elementos, no solo candidaturas, sino también darle al peronismo después de lo que nos pasó con el gobierno de Alberto, bueno, un lugar que sea de reconocimiento y de acompañamiento de la sociedad en general. Por eso yo dije que era de un triunfo de la provincia para el país y del peronismo para toda la sociedad, mostrando que hay otro camino. Y esa es la construcción que tenemos por delante, por supuesto, y yo no niego, es más, reivindico tener un papel importante en eso, pero veremos después otras cuestiones. Me parece que es prematuro hablar de cualquier otra cosa. Vos marcabas recién tu posición opositora, férrea al gobierno desde el primer día, lo cual no quita que constantemente hayas reclamado más diálogo con el gobierno y es algo que vos repetiste el domingo a la noche sobre el escenario, donde directamente le pediste a Milei que te convoque. Milei o Adorni, el vocero de Milei, en ese tuit donde anunció la pequeña autocrítica, habló de una convocatoria a gobernadores, no estaba claro si era a los mismos que convocó siempre o a todos. ¿Hubo ya alguna comunicación del gobierno, más allá de ese mensaje de francos que contaban ayer, pero alguna convocatoria del gobierno para sentarse a hablar y a resolver problemas de la gente? Mira, empiezo por la primera parte de lo que decías. El gobierno, con su gestión, el gobierno de la provincia, muestra un contraste permanente a Milei. Milei saca medicamentos, nosotros tenemos que ampliar los medicamentos oncológicos, por ejemplo, con un costo muy alto económico, pero es una cosa lógica, razonable que tiene que hacer un gobierno, pero nacional. Lo dejó de hacer, el gobierno de la provincia sustituye de alguna manera o amplía, porque no podemos dejar abandonado como hace Milei a quienes sufren y no tienen los recursos y tienen el derecho de recibir atención a su salud. O sea que hubo una oposición de gestiones y de modo de gestión y de forma de gestión. Y hubo también una oposición, yo personalmente acompañé manifestaciones, creo que bastante excepcional históricamente, como es excepcional que el gobierno nacional tenga una tendencia política, una orientación, una ideología tan distinta al gobierno de la provincia. En general, gobierno provincial y gobierno nacional fueron del mismo signo o acordaron, nosotros no, desde el principio. Y entonces marchamos con trabajadores, con estudiantes, con jubilados, marchamos el gobierno de la provincia con bandera del gobierno de la provincia
y eso también es una novedad, que lo hicimos desde el primer día porque considerábamos que había que dar una respuesta política, siempre con respeto, siempre pacíficamente. Por eso digo, lo cortés no quita lo valiente, y al mismo tiempo pidiéndole diálogo, pidiéndole entendimiento, pidiéndole comunicación, algo que no hemos podido hacer porque el gobierno nacional es un desgobierno. Cada uno de los funcionarios, ministros del gobierno de la provincia, tiene una instrucción de tratar de coordinar políticas con el gobierno nacional. El problema es que ya echaron a 186 funcionarios. Habla Cato con alguien que tenga que ver con vialidad o que tenga que ver con algún área, o habla Nico Crepla con la gente de salud, y van cambiando, van echando, se van yendo, van renunciando. Es muy difícil, es un gobierno de una inestabilidad institucional absoluta, porque vienen a no hacer nada. Ellos presentan como un mérito, como un objetivo, destruir el Estado desde adentro, pero lo están haciendo también por inútiles, porque son incapaces. Yo creo que si quisieran terminar las obras, como le pasó a Vidal, Vidal no era una persona que no quería hacer obras, pero no podía, no pudo ejecutar los créditos internacionales. Son muy malos gestionando el Estado, muy malos. Entonces yo creo que también se van yendo y ponen figuras que son de recambio. Entonces eso del lado del vínculo, pero lo cortés no quita lo valiente, en términos de que hacemos lo que tenemos que hacer, pero también tenemos una responsabilidad institucional, que Milei será un irresponsable como es, que piensa que puede gobernar sin hablar con el gobernador de la principal provincia en términos de población, en términos productivos. Yo creo que no, yo tengo que hablar con el presidente y con sus funcionarios, por supuesto, aunque no estemos de acuerdo, y aunque hagan los desastres que hacen. Está claro. Pero esa convocatoria no sucedió aún. No, y recién veía algunos gobernadores también. Nosotros tenemos un chat, digamos, tenemos un espacio de intercambio, y nadie habló de eso, y después los que somos gobernadores del peronismo o de la oposición, nadie reportó ningún contacto del gobierno nacional todavía. Pero yo creo que cuando yo le pedí a Milei que me llamara, y creo que no lo hace porque no se atreve a hacerlo, ¿no? Porque debería... No se anima a llamarte. Con un poco de respeto. Yo nunca nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, y me parece un personaje bastante repudiable en sus expresiones, pero creo que institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso, porque él fue votado con una mayoría en el balotaje, circunstancial, como se ve, pero fue votado y hay que respetarle la investidura presidencial. Él mismo se falta el respeto como presidente, haciendo las cosas que hace, tuiteando lo que tuitea. Después un día dijo que iba a dejar de insultar, a mí me siguió insultando, se ve que no pudo con su genio. Pero bueno, hay que tener un diálogo, reitero, que estoy disponible para eso, reitero a Milei que me llame, que se comunique, que no va a haber, yo lo voy a tratar con respeto, más allá de lo que hizo en la provincia, de haber venido acá de haber él mismo faltado el respeto a los bonaerenses, ¿no? Lo siguen haciendo todos los días, pero bueno, yo voy a tratarlo con respeto, y creo que es necesario y urgente que se comunique y que tenga un diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es presidente de la Argentina, no tuitero, no economista austríaco, es presidente. Que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador de la provincia. Está claro. Recién mencionabas el diálogo con los gobernadores, que después de que se conocieran los datos el domingo a la noche, salieron prácticamente todos a plantearle, por lo menos en el discurso público, a través de las redes sociales y demás, un freno al gobierno. Entiendo que también todos o casi todos se comunicaron con vos. La pregunta es, ¿se comunicaron protocolarmente para felicitarte o hubo un diálogo para empezar a trabajar de manera en común para que en los próximos 2 años las provincias, el Congreso puedan ponerle un freno que en estos 2 años costó ponerle al gobierno de Milei? Mira, yo creo que entre las tantas características que tiene el gobierno de Milei, digamos, bizarras, y le agrego de absoluta excepción, ¿no? Porque es un gobierno que cree que puede
trabajar sin el Parlamento, contra el Parlamento, de alguna manera, digamos, neutralizando al Parlamento a través de decretos que reemplacen leyes que no puede discutir y no puede consensuar, y vetos que cancelen decisiones que toma el Parlamento, ¿no? Entonces, eso va contra uno de los 3 elementos que constituyen la Argentina como nación y su constitución, que es un gobierno republicano con división de poderes. Eso implica que tiene que haber balances, contrapesos, entonces que el presidente no puede gobernar como si no hubiera Congreso. Que esto sería decreto para hacer como que hay leyes y veto para impedir decisiones con las que no está de acuerdo. No puede convertir eso en un estilo de gobierno. Tampoco puede ir contra el federalismo, y lo hace permanentemente. Es un gobierno de disolución nacional el que está planteando. Cada provincia que se arregle, que haga las rutas nacionales. Cosas incoherentes, porque una ruta nacional es interjurisdiccional, no puede estar a cargo de cada cachito de una provincia. Es una estupidez lo que plantean. Pero es peor que eso. En un momento se envalentonan y dicen vamos a destruir el sistema de coparticipación, que cada provincia recaude sus propios impuestos, cosa que le convendría mucho a la provincia de Buenos Aires, que recauda el 40% de todos los impuestos. De eso una parte va a la nación y otra parte va al sistema de coparticipación de lo recaudado en la provincia, de impuestos nacionales, y después vuelve a la provincia. Aportamos el 40 y recibimos el 7, no el 20. El 20 es de la parte que se coparticipa, pero antes hay un entre 70% aproximadamente que va toda nación. Entonces, claro, Milei dice que cada provincia recaude y se quede con su recaudación. Bueno, eso destruiría el financiamiento nacional, pero además disolvería los principios básicos de la unidad nacional. Entonces, la verdad que nosotros nos negamos a todo eso, pero con los gobernadores ya tenemos principios de acuerdo. Hay algunos, y venimos trabajándolo, y tuvimos una reunión muy importante, varias en el CFI, y firmamos todos un documento diciendo, hay recursos que son de las provincias que ilegalmente se está apropiando el gobierno nacional, que los devuelva. Las asistencias del Tesoro Nacional, las ATN, son un fondo que es parte de la coparticipación, que se queda Milei y no distribuye, ni para emergencias financieras, ni para emergencias climáticas o de otro tipo. Entonces, que eso lo devuelva directamente. Después el impuesto a los combustibles, que tiene un elemento que es para infraestructura vial, para infraestructura hídrica, que el gobierno nacional se lo queda y no lo usa para lo que está estipulado. Entonces, que lo pase a las provincias. Clarísimo. Así que yo creo que ese tendría que ser un primer paso hoy mismo. Que anuncie hoy, digamos, que no va a vetar las leyes que sacó el Congreso, que anuncie hoy que esas leyes van a ser respetadas por el Poder Ejecutivo. Claro, para empezar a tener un vínculo por lo menos respetuoso. Te hago una última pregunta, Axel, te agradezco desde ya tu tiempo y te pido por un minuto quizás que te saques el sombrero de gobernador y te pongas el sombrero de economista, porque la verdad es que es una situación muy delicada la que está pasando el país en este momento, con un dólar muy atrasado y pocas reservas para defenderlo, con las tasas por las nubes, con la industria, como vos lo contabas hace un rato, y la actividad absolutamente destruida. Pareciera que ya no hay variables de ajuste para que esto siga sosteniéndose. ¿Vos cómo estás analizando cómo llegó el gobierno hasta acá y lo que puede hacer en los próximos días y semanas? Mira, con mucha preocupación, pero sin ninguna sorpresa, porque si ustedes ven el discurso de marzo del 24, cuando se abren las sesiones de la legislatura, ya, si querés, como economista, por eso cuento de qué se trata el programa económico de Milei, cuáles son sus fragilidades, sus debilidades y sus consecuencias. Ellos suelen separar la macro de la micro y dicen el gobierno nacional, no sé dónde lo leyeron a eso, porque es también una terrible tontería. El gobierno nacional se ocupa de la macro y no de la micro. Y la macro va bárbara y la micro no es nuestro problema. Bueno, todo eso será la teoría que tienen, absurda en la cabeza, pero la micro es si la guita alcanza, si las empresas producen, si hay despidos o no. Creo que es eso a lo que se refieren y parece que no está dentro de su incumbencia. Y es una absoluta mentira, no sé esa regla de dónde la sacaron.
Es el primer gobierno que tenemos parada la producción metalúrgica, textil, turística, y bueno, y no le importa. Parece que se tienen que ocupar solo de la estabilidad de variables macroeconómicas, que en realidad ni siquiera son macroeconómicas, porque ahí tendrías que tener tasa de interés, salario, tarifa, bueno, no, financieras. Parece que es un gobierno solo financiero, lo cual tiene guarda bastante relación con que ha llenado el ministro de Economía de empleados de JP Morgan, que es una casa, digamos, financiera norteamericana, que le tercerizaron el Ministerio de Economía y el Banco Central. Es un desastre, no puede ser. Empleados de JP Morgan que tendrán experiencia en timbear, pero desde lo privado. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, la economía real va a la deriva, en una caída muy, muy fuerte y sostenida desde que llegó Milei, es decir, con pérdida de empleo, con cierre de empresas, con sectores enteros que están en riesgo. Esto lo tiene que revertir inmediatamente, no puede ser un gobierno nacional. El presidente Milei, si una empresa está por cerrar, tendría que disponer medidas y tomar decisiones para impedirlo. Aún mirando a Trump, admirándolo como hace, que se hace, como tiene ataques de éxtasis cuando lo mira a Trump, bueno, debería fijarse que Trump es un tipo que está, más allá de todas mis diferencias, tratando de sostener la industria norteamericana, que tiene muchas dificultades por la competencia con Oriente, etcétera. Pero bueno, acá no le importa si cierran industria. Hay que poner esto, sobre la mira. No puede ser que un gobierno nacional mira impasible o indiferente cuando se van destruyendo fuentes de trabajo, capacidades industriales. Estamos con la utilización de la capacidad instalada en niveles muy reducidos históricamente. Esto es un problema de Milei, tiene que empezar a encargarse de eso. Pero agrego, lo financiero, y también, como economista te digo, el problema de estos planes que son de sostener un dólar barato, es que para hacerlo necesitan dólares. Y se ha quemado todos los dólares que consiguió dólares de blanqueo, le duraron un poquito, después fue al Fondo Monetario, consiguió más dólares y con deuda privada carísima en el mercado internacional, también se le fueron. Después fue a buscar que se acelere la liquidación de soja y de otros cultivos de exportación, y ya se le acabó de nuevo. Entonces sí, están en un problema, pero porque el plan económico es un desastre, así que tienen que cambiar el rumbo económico, sí. Ahora sí, la última y cortita. Hace minutos nada más el gobernador Quintela dijo que este gobierno no tiene forma de salir adelante. Un poco planteando lo mismo que estabas diciendo vos. ¿Coincidís con este diagnóstico? Tiene que cambiar el rumbo. Sí tiene forma, pero tiene que cambiar el rumbo. Yo no sé si no digo los funcionarios por sus personas, ¿no? Pero gente que solo sabe de procesos especulativos y financieros, no sé si puede dar respuesta a la crisis que él mismo engendró. Entonces tiene que cambiar la mirada. Tal vez por eso yo no le pido cambio de funcionario, porque no es mi papel, pero sí el rumbo, tiene que cambiarlo, porque esto está, no sé, estamos en San Nicolás, Ramallo, con una crisis del sector metalúrgico. Estamos en la zona portuaria, Mar del Plata, etcétera, con una crisis en el sector pesquero. Estamos en todo el tejido industrial bonaerense con una crisis en el sector textil, plástico, juguetes, y después con una crisis laboral, y después los que conservan el laburo con un salario que no alcanza. Y sí, se tiene que despertar el gobierno, son esas cosas de las que se tiene que ocupar, y urgentemente. Entonces yo lo escuché el otro día, el discurso que dio, y dijo, hemos escuchado las urnas, o hemos escuchado el resultado de las elecciones, que ellos lo pusieron como un plebiscito de su gobierno. Bueno, lo plebiscitaron, le dio fracaso, le dio bochazo. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Solo a Pareja o a los armadores políticos de Provincia de Buenos Aires, que vienen de tradiciones políticas muy distintas, a los libertarios, a Menem, Karina, que son responsables de los armados que hicieron acá, con unos
con unos candidatos, la verdad que tuvieron muy mala performance. Yo puedo decir más opiniones de Bondarenko, etcétera, o del propio Esper, ¿no? Y la motito de Esper y los vínculos con determinados sectores de la economía informal que son condenables, pero no quiero hablar de cada candidato. Quiero decir, no es el problema político, del armado político, nadie miró las listas. El problema es Vieron económico. Libertad Avanza y estaba Violeta. Es la situación económica, es la orientación del gobierno, eso tiene que cambiar, el rumbo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con El Destape. No, gracias a ustedes. Y un saludo a los rusos que estén escuchando esta conversación. Hay venezolanos también, hay varias nacionalidades. Hay de todo, nos están escuchando todos. Es que cada vez se escucha más gente El Destape, eso es cierto, en todo el mundo. Gracias, Axel. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau. ¿Qué les pareció, compañeros? Definiciones, algunas importantes. Se plebiscitó este gobierno y fracasó. Fue Sí. una de las que me quedó como título de la charla. A mí me pareció interesante que lo corra a Milei, le está diciendo, si no me llama es porque no se atreve. Sí. Está ahí buscando un cara a cara, una confrontación directa, poniéndose, aunque él dice el triunfo es un triunfo de la provincia de Buenos Aires, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, en este cara a cara que construye con Milei se pone como gran protagonista de la elección y es lógico que así lo haga. No, y lo reconoce. Algún rol voy a tener. Sí. Naturalmente no se nomina presidenciable porque faltan 2 años y ya vimos lo que le pasó a Larreta por empezar a caminar demasiado temprano. Pero naturalmente asume ese lugar. Ahora, el tema del llamado. Ahora en un rato se supone que va Milei a estrenar como presidente de la mesa política del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, un tipo que dice que desprecia la política. Raro que se ponga entonces a la cabeza de una mesa política alguien que considera que La eso quiere está... boicotear desde adentro. Claro, a eso voy. Me parece que es la peor decisión que puede tomar Milei si es lo que quiere es reconducir políticamente su gobierno. Poner a un tipo que desprecia la política a conducir la política. Pero aparte del desprecio, el problema que tiene Milei es la falta de talento. Claro, no tiene talento para la política, que no es lo mismo que para la construcción electoral. Para la construcción electoral fue aplicado y con eso alcanzó y sobró. Pero el tema es, ahora, ¿a quién le hace caso? Y ahí yo quiero poner el foco en quién le está hoy dando las instrucciones o quién le está balizando el camino a Milei. Tengo para mí que nadie. Tengo para mí que Karina. No, bueno, pero digo desde fuera, está bien, pero Karina y Milei son lo mismo. Digamos que ahí hay una simbiosis. ¿Son lo mismo? Sí, son lo porque mismo, son ayer lo mismo. había Son lo gente mismo, son lo mismo. en nombre de Milei operando Sí, pero son lo para que la decisión final no sea la de Karina. La simbiosis hasta acá es inalterada. De hecho, ayer hubo gente que, bueno, puntualmente Marra. Nosotros acá mencionamos la palabra amputar a Karina como reclamo del Círculo Rojo. Y Marra literalmente habló de amputar a Karina. Klavinich, el traductor, también habló. Por eso, lo vos decías, mismo. pero ese es un reclamo, perdón, ese es un reclamo del Círculo Rojo, de un sector del Círculo Rojo para balizarle un camino de llegada a Milei, que es un camino de salida, es decir, lo que dijo Gustavo Grobopatel, ¿no? Que llega al final del mandato y después buscamos otro que nos guste. Un camino de llegada. ¿Llegada a dónde? Bueno, al final del mandato. ¿Con qué plan? Más o menos el que tiene, habiendo perdido las elecciones sin poder popular, quemando todos los puentes, salvo aquellos que permitan ganar plata. El tema es que hoy nadie está ganando plata. Ni siquiera los bancos están ganando. Los bancos están destruyendo valor. Entonces hoy nadie está ganando plata con Milei, por lo menos en la Argentina. En el exterior no sé, ustedes saben más. Pero en la Argentina nadie está ganando plata. con Sacando Milei. las 2 manzanas, ¿no? Entre Balcarce, Paseo Colón. Hoy solo se gana vendiéndole algo al Estado, la coima de... Claro. Sí, el El que le 3%. vende... el No, 3%. bueno, individuos ganando plata Sí. debe haber. No, Eso es lo que pero vos que decís, sí, es el individuos, único sí, digo, no comprador. sectores que ganan guita. Lo que le pueda- Volvamos. pero Sí. vos decías, ¿qué dijo de las declaraciones de Kicillof, de Axel? A mí me llama mucho la atención cuando habla de la falta de profesionales para gestionar el Estado. No saben ni hacer un pasaporte. No pudieron ni imprimir un pasaporte en forma correcta. Ujú. Sí, Es sí, tremendo, sí, sí, es sí. tremendo. Está Que clarísimo. Techín salga a operar. Ayer salió a operar a través de un portavoz habitual.
con la sensibilidad que le conocemos a Pablo Roca, que está sensibilizado porque los trabajadores de Techín no llegan a fin de mes, ¿no? Se lo escuchó un portavoz ayer eso. Bueno, hay datos, insisto, bastante exóticos de este tiempo. Entre ellos que los que incubaron a Milei ahora no saben qué hacer con la criatura. El Frankenstein, ¿no? No saben qué hacer con la criatura. Vos, Cande, de la entrevista, ¿qué rescatás? ¿Qué título? Sí, para mí lo más importante tiene que ver con el reconocimiento de que el conflicto es económico, el conflicto tiene que ver con la realidad que vive la mayoría de la población bonaerense, no solo en términos de jubilados, de las personas con discapacidad, de los sectores, si se quiere, más golpeados de manera directa, sino también indirecta, ¿no? De esto de los cordones industriales, de los desempleados, digamos, como para mí... Esa caracterización es importante, sobre todo para dar un paso un poco más adelante y decir, bueno, ¿cómo se sale de todo esto, no? ¿Cuál sería la hoja de ruta para recomponer esos cordones industriales, para recomponer los ingresos de los y las jubiladas, para recomponer y dar lugar a la situación de emergencia para las personas con discapacidad? Creo que eso es importante para lo que se viene y que el resultado de la elección de Buenos Aires tiene que ser abrir esa puerta. Así es. Fue interesante también lo que planteó respecto a los gobernadores y demás, pensando hacia adelante en la articulación, pero quería retomar, Gaby, lo que estábamos charlando antes de la nota, que tiene que ver con estos debates que se dan en el peronismo. Decía yo que la interna al interior del peronismo sigue vigente, eso quedó demostrado el domingo a la noche. Varios elementos lo demuestran. El primero, esto que cantó la militancia justo antes de que Axel subiera al escenario, lo tenemos en el tape, en el recurso 2. Fíjense cómo la locutora alienta a la militancia que esperaba por el discurso de Axel a cantar una canción determinada. Fíjense. ¿Habíamos practicado algo o no? ¿Habíamos practicado algo? Es para Axel la conducción. Y el habíamos practicado, ¿no? Habíamos practicado. No se le escapó. Eso es más lo dijo importante. 2 veces, no se le escapó. Es fuerte. fuerte contar el truco, ¿no? Para un mago. Con Mayra Mendoza en el escenario, con Guado de Pedro en el escenario, con Julián Álvarez en el escenario. Con Sergio Massa en el escenario. Con Sergio Massa, que no creo que estuviesen cantando lo que se cantaba debajo del escenario. En general, viste que los que están arriba del escenario, lo hagan o no, pueden cantar lo que cantan debajo. Sí. Coinciden con el mensaje de lo que dice la militancia. En este caso, se quedaba expuesta a la división. Fue un vueltito por los cantos quizás contra el gobernador en algún acto de la cámpora. Y tal vez sí, pero por la positiva, ¿no? Están Siempre. diciendo Axel conducción. ¿Cómo reaccionó, decía, el cristinismo concretamente al triunfo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sin reconocer que Axel es la conducción. Concretamente así reaccionó Cristina Kirchner. Axel, en las últimas horas desde que ganó, recibió llamados o mensajes de los gobernadores. Todos menos Cornejo, me dijeron. Bueno, mira, el dato. Llamado de Yamandu Orsi, presidente de Uruguay. El llamado de Lula da Silva, líder regional y presidente de Brasil. Importante. El llamado de Gabriel Boric, el presidente de Chile. No el de Cristina. No el de Cristina. No hubo comunicación. No el de Cristina, no el de Máximo. No se comunicaron con Axel, tampoco Axel lo llamó, o sea, no hubo comunicación entre ellos. Y hay algunos datitos también para ver cómo desde el cristinismo quisieron discutir de alguna forma esta idea de Axel conducción. Fíjate el posteo que hizo Emanuel González Santalla, uno de los dirigentes de la cámpora más cercanos a Máximo, concejal en Avellaneda. Ahora Cristina libre, ahora Cristina presidenta. Bueno, será el PJ, no sé. La cuestión es que discuten, ¿no?, con esta idea de que Axel es el candidato natural para el 2027, algo que es la lectura más obvia de la elección. Sí, y es una discusión en todo caso que tienen sus motivos para tenerla, ¿no? Es válida y si Axel quiere ser el candidato en el 2027 tendrá que sobreponerse a este y a cualquier otro que busque el mismo lugar. Sí. Es interesante. El tema es el timing, el tema es la forma en la que se hace también muchas veces. A mí me decía, ¿quién puede construir un frente más amplio? Porque los votos de la provincia de Buenos Aires te demostraron que con los votos solos no te alcanzan. No alcanza. Mira, cerca de Entonces Cristina, necesitas ampliar. Muy importante lo dice Fernando. Hasta acá el análisis te demuestra que con el peronismo no alcanza.
Hablé ayer con ¿Qué un quiere que le dirigente, diga? Perdón, dale, cierro dale. con esto, cercano a Cristina, que lo que me decía es, bueno, Axel tiene derecho a pretender conducir, pero él conduce su espacio. Hoy en día ya somos dos espacios distintos, quedó claro. Está el espacio de Sergio Massa, que lo conduce Sergio Massa, el espacio de Cristina, que lo conduce Cristina y lo sigue conduciendo Cristina, y el espacio de Kicillof, que lo conduce Kicillof. Así como hay espacios del peronismo que conducen los gobernadores. Que es un poco lo que reclamaba Kicillof a principio de año. Toda la discusión previa a desdoblar sí o no era un lugar para él en la mesa de decisiones y evidentemente eso ahora es reconocido. Lo que no va a pasar es que el cristinismo diga, bueno, ahora nos conduce Axel. No, eso desde ya que no. Eso ¿Pero le desde va a ya creo que aplicar él el no poder lo... de daño? ¿Cristina le va a aplicar su poder de daño a Axel? En esta elección no se lo aplicó. No, en la gestión. No, la elección es lo de menos, ya pasó. Está bien. En la gestión sí le aplicó poder de daño. Pero podría no haber convalidado la estrategia electoral de Axel. ¿No la convalidó? No la convalidó. Bueno, Le escribió en los una carta hechos sí. con 300 intendentes diciendo que estaba mal. En y los que- hechos la convalidó. No, Terminó, la verdad, La yo- terminó convalidando. No, terminó habiendo una lista de unidad. se le terminó imponiendo. Bueno, Bueno, no. concedió pero hay un- frente... Se podía romper. Siempre tuvo la chance Por de supuesto, romper. podía romper y ahí me parece que Ahí había poder de midió daño. su poder de daño y en esta le daba Es que negativo. ahí, a mí me parece que hay que... Pero en la hay un gestión le da matiz- positivo todavía, a- poder de daño, a y mí- de hecho amplió igual, poder perdón, de daño. había un último recurso de Cristina para no convalidar la estrategia de Kicillof, que si lo podés leer así, que era que ella iba a ser candidata en la tercera. De esa forma, esta elección desdoblada, con Cristina candidata en la tercera, no era una elección de Axel. Sí, fue una forma de neutralizarle Sí. el resultado. Finalmente el fallo judicial, la condena, Sí. terminó sacándola Ahora, de la también se suele hacer mucho foco en la parte en la que Axel se impone a Cristina. Y es cierto, y el resultado le permite a él también sacar pecho de haber tomado esa decisión, haberla bancada y haber acertado. Ahora, no se suele hacer el mismo foco en que Axel también se plantó y se impuso ante buena parte de los que son el músculo más duro de su armado y le dieron los votos en esta elección, que le pedían que fuera más duro contra Cristina. Y él le dijo, no, paren porque yo también priorizo la unidad. Y no se le suele dar tanta mirada a ese equilibrio que hizo lo que Axel. Axel pasó- no tiró solo para un lado, Axel hizo equilibrio. Lo que pasó en los hechos, más allá de toda la previa que fue de tironeo, es que Cristina y Axel, y ellos dos como protagonistas, acordaron la unidad. Sí. Y Cristina se bancó los candidatos que decían que no querían que fueran candidatos, como Magario y Catopodis. Y bancó esa estrategia. Finalmente, en el último tramo, con los cortes de luz en los cierres de lista y con todo... Y te agrego algo más. Y aceptó que en octubre encabece la boleta alguien que si gana no va en desmedro de Kicillof. Ajá. Porque sabemos que si Massa, Grabois o Máximo encabezaban la boleta y el peronismo ganaba de nuevo bien en la provincia de Buenos Aires, se le aparecía una competencia natural. Tayana no cumple ese lugar y de hecho va a hacer campaña con Axel Kicillof codo a codo. Fue algo raro porque lo mencionó, Axel fue el primero que lo mencionó como posible candidato, que termina encabezando la boleta en esas charlas internas, pero es Cristina la que se encarga de ofrecerle el lugar. O sea que es un poco de los dos. Si quieren escuchamos a Juan Grabois, que estuvo anoche en Batalla Sí, Cultural. muy linda nota, Gracias, felicitaciones. gracias. Y le preguntamos justamente por este tema, de si Axel quedó parado como el candidato a presidente del peronismo. Vino recontra recargado Grabois. Como de costumbre, pero un poquito más. Claro, a decirlo del indulto también, Sí. que el próximo presidente del peronismo tiene que indultar a Cristina. Y ahí me parece que da para debatirlo, ¿no? Si conviene decirlo o no decirlo, porque en definitiva ahí también tenés una estrategia electoral. Si conviene que la por medio. campaña discuta eso o discuta otra cosa. Y- Puede ser esa la campaña electoral. Dale, ¿Tenemos vamos a ahí el escucharlo, corte? después lo discutimos. Ahora habla Juan Grabois. Enón. Yo quiero que Axel sea presidente, pero quiero que sea un buen presidente. Y para ser un buen presidente, tiene que tener un programa que sintetice las aspiraciones del pueblo, no las de Juan Grabois. Ese programa incluye, desde luego, indultar a Cristina Kirchner. Es una cosa totalmente obvia. Si todos nos juntamos a decir que Cristina es una presa política y que aquí hay un régimen ilegítimo que proscribió a Cristina, el problema es que es político. Por lo tanto, se resuelve políticamente con un indulto. Eso debería ser una obviedad absoluta, pero no para Axel, para cualquiera que aspire a ser presidente del peronismo. ¿Lo tiene que decir antes de llegar a ser presidente? ¿Vos qué pensás?
Pienso que es algo que tienen que conversar con Cristina, quizás que ella tampoco considera que sea conveniente decirlo antes, no sé. ¿Por qué? Bueno, no sé, es una cuestión de estrategia política a veces. Puede ser piantavotos. Ah, mira. No, yo creo que las convicciones tienen que estar por encima de las conveniencias. Hay cosas que pueden ser tácticas, hay cosas que no. Hay cosas que no. Hay cosas que hay que poner las pelotas y decir, Cristina libre, loco, y Cristina libre es un indulto. Yo ya di mi opinión ahí, en el corte aparece mi opinión. A mí no me va mucho. Es pillo Grabois, es pillo. Está tratando de forzar a Grabois, a Kicillof, a que se pegue un tiro en el pie en la narrativa que está tratando de forjar, de ampliar la base de sustentación de su eventual candidatura. ¿Por qué hace eso Grabois? Porque él sabe que él se potencia si termina siendo el bendecido de Cristina. Es esa la disputa que estamos viendo. Yo sé que mucha gente se enoja cuando yo vuelvo a la política a los términos pedestres, pero ahí transita la política, en el barro, en el chapoteo. No hay alta política en la Argentina. Ayer me puteaba mucho en el chat de YouTube por una idea que ahora voy a repetir porque considero que todavía vale. Y porque te gusta que te puteen, está bien. No, no me gusta, pero no voy a dejar de decir lo que pienso por la reacción del chat de YouTube, a quien quiero y respeto. Para mí el problema de la interna es que está teniendo una deriva patética. Voy a ser más preciso. Cristina está teniendo una deriva patética en la interna. Al no llamarlo, al mandar un mensaje en el que el dato político es que está al lado de su hijo. Es una deriva patética, innecesaria, porque yo creo que Cristina es la figura política más relevante de la historia reciente de la Argentina y es la personalidad política más inteligente de la Argentina. Pero en esta interna que está llevando adelante con Axel, y lo ratifica la provocación de Grabois de anoche, está teniendo una deriva patética. Que lo único que hace es, vuelvo a la charla en el origen que teníamos hoy, esos 2 millones de votos que no quisieron votar a Milei y tampoco fueron a votar al peronismo, mira esto con una lejanía, con una distancia, si querés hasta con la ratificación que lo lleva a no votar peronismo aún sin ser gorila. Entonces, ¿cuál es el sentido de la interna? Tratar de conseguir lo que ya consiguió 4 diputados más para la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Ese era el objetivo, los tiene. Tiene 4 diputados más, va a tener 4 diputados más de la provincia de Buenos Aires en octubre, los tiene, la Cámpora se va a fortalecer en este proceso electoral, la Cámpora va a salir fortalecida, la negociación le funcionó. Ahora, la deriva patética pública lo único que hace es menoscabar las posibilidades electorales del panperonismo cuando está buscando justamente reforzarse en la representación. No, la verdad es que, por eso, vuelvo a usar la palabra que tanto indignó ayer, porque no se me ocurre otra mejor. Está teniendo una deriva patética, no digo que ella sea patética, lo aclaro, ella no es patética, es la figura más importante de la política argentina de los últimos 20 años. Y hoy ella no es patética, está teniendo la deriva patética esta acción. Solo es Axel el que está pensando en la necesidad de ampliar el frente. No es eso, ¿No lo ves? Axel, ¿no? Pero bueno. ¿No lo ves en otro dirigente nacional del peronismo que esté pensando en un peronismo más amplio, en un peronismo que recupere el frentismo? Ahí igual volvemos a una vieja discusión acá con Murano, si la amplitud se logra por arriba o por abajo. Claro. Y yo creo que la elección del domingo le dio unas fichitas a los que creemos que la amplitud se logra por abajo. Porque los acuerdos de cúpula, Milei los hizo casi todos. Y aún así se le fueron 2 millones de votos. Con lo cual, yo creo que sí es necesario que el peronismo se amplíe y le habla más gente a la que le hable ahora, que le hable al sector agroproductivo, que le hable a una parte de las pymes que la pasaron muy mal durante el gobierno de Alberto Fernández y se quemaron con leche, que le hable a un montón de sectores que no les habla, provincias a las que no les habla hace mucho, como Córdoba y demás. Pero eso no se logra con Kicillof hablando con Yarlora. Eso se logra haciendo lo que hizo Kicillof también en la provincia de Buenos Aires, que es estar ahí, ir, escuchar, acompañar, ver qué hace falta, ver cómo se puede proponer una solución. Y eso no lo puede hacer una sola persona, y menos si esa persona además tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que haber un proceso
donde sea muy claro que se avanza en ese sentido, y las internas obviamente le meten ruido a ese proceso. Y sobre la discusión, para dejar también y no hacerme el boludo de quién fue el ganador del domingo, hay que decir que el gran ganador fue el peronismo, porque Kicillof acertó con su táctica electoral, porque la verdad es que hubo ahí un acierto que si no hubiera sido tal, se lo hubieran facturado exclusivamente. Los mismos que salen a decir, este triunfo no es de Kicillof, tenían los tweets listos para echarle la culpa a Kicillof por la derrota si se perdía, y eso está claro. Entonces me parece que hay que empezar a pensar que si le va bien a Kicillof, también le va a ir bien a Cristina, porque más allá de lo que diga o no en la campaña, de lo que se comprometa o no antes, todos sabemos que Kicillof va a intentar y va a hacer lo que tenga que hacer para que el Poder Judicial, que es el gran responsable de que Cristina está presa, pero también de muchísimos otros de los grandes problemas que tiene la Argentina, bueno, tenga una deriva distinta, porque si no, no va a poder gobernar. Y nadie hace el esfuerzo que está haciendo, ni Kicillof ni ningún otro candidato a presidente por afuera, de hacerle ojitos al establishment, para llegar y después rendirse. Yo solamente matizo en que en los últimos 10 metros, antes de chocar contra la pared, Cristina también valoró la unidad. Sí, totalmente. Sí. Cristina y Axel, los dos. Y consintió, sí, la estrategia de Kicillof. Me parece un matiz absolutamente... Sí, y también correcto. van 2 días de este resultado electoral, y creo que también las chicanas y lo que puede salir por mensaje no hay que tomarlo tan determinantemente, ¿no? Digo, me parece fuerte decir una deriva patética. Creo que falta andar, y que también hay una cuestión donde es difícil leer esta elección sin, creo que se va a leer de manera más completa cuando tengamos el resultado de octubre, ¿no? Porque obviamente que afecta esta elección al resultado de octubre. Lo puede afectar positivamente o lo puede afectar negativamente. Eso lo vamos a saber con el recorrido de estas 7 semanas, porque falta muchísimo para octubre también, y parte de por qué la Cámpora estaba en contra de desdoblar las elecciones tiene que ver con las dificultades que podría traer para octubre. Entonces tampoco tenemos todavía terminada esa discusión, y yo creo que, o espero que efectivamente en estas 7 semanas se reordene, y eso se reordena con un plan, con una hoja de ruta, con mensajes de campaña, con específicamente qué es lo que propone el peronismo ya para el 2027. Está claro. ¿Cómo está arrancando hoy la jornada bursátil? Arrancó, creo que tenemos una placa con algunos números, arrancó para arriba. Se están recuperando tanto los ADR como los bonos. Hay una suba moderada, ¿no? Ayer cayó más de 20%. Hoy estaban subiendo 2% promedio, así que es una muy tenue recuperación, pero frenó la caída. Es un buen punto. Vamos a ver cómo siguen las próximas jornadas, porque está todo muy dependiente de qué pasa en la licitación del Tesoro, y hasta no tener ese resultado no veremos cómo va a seguir la presión sobre el dólar y cómo va a ser el castigo a los activos. Lo del Tesoro tiene que ver con que hay una cantidad de pesos de los bancos que están metidos en títulos que se vienen renovando, últimamente con algunos problemas y con tasas muy altas, y que si los bancos no los renuevan, quedan libres en el mercado y podrían empujar hacia arriba la cotización del dólar. Les pregunto, ¿el cepo no frena que los bancos puedan ir al dólar? Los bancos no son los que solo los dueños de eso, Primero, son los depositantes los que tienen los depósitos en plazo fijo, los que van a los bancos a sacarlo. Claro. Pero además está la liquidez de todas las empresas, los fondos comunes de inversiones. Hay muchos actores detrás de esa deuda del Estado. Los bancos no se son fijan un solo actor. si están ganando o no al decidir si entrar o salir, sino que también se fijan si necesitan liquidez, por ejemplo, para responder a plazos fijos. Obviamente, si notan que la gente está retirando los pesos para dolarizarse, y No hay van a tasa que valga. Claro, van a tener cuidado en ir ahí a cosas. Está ¿Y claro el que un cepo cómo cepo, juega? está claro que el cepo es el único límite a la dolarización. Y el cepo se levantó solo para las personas humanas, no se levantó para las empresas. Y eso hace que la demanda de dólares sea solo de personas humanas. ¿Te imaginas qué pasaría si liberas todo? Es muy fuerte la demanda de dólares que tendrías. Así que cuando se habla del cepo, se habla de volver a poner el cepo
a las personas humanas, ese límite de $200 que se podía comprar por mes, u otro, Macri había puesto $10.000 como un cepo más simbólico. Veremos, no lo veo yo al gobierno ir por ese lado. Hay que ver qué define en relación a los encajes, ¿no? Si toma una decisión previa a la licitación. Tendría que haber tomado ya. Sí, lo podría publicar hoy también. Pero uno creería que si no toma esa decisión es porque ya tiene más o menos charlado con los bancos que van a refinanciar. Si no, vamos a ver alguna licitación extraordinaria en los próximos días. Puede pasar más por ver dónde están parados. Yo creo que en este momento el equipo económico no puede hacer nada porque no sabe qué le aprueba o no el FMI. Están muy condicionados todavía. El FMI no dijo nada. Nada, ¿no? Sigue totalmente en silencio. En teoría no va a decir nada hasta octubre, públicamente. Pero uno entiende que las conversiones por abajo están sucediendo. Así que hay que esperar a ver. Yo creo que van a esperar la licitación, cómo sale la licitación. Si es necesario irán, como decís vos, Cande, a una nueva y más forzosa renovación de deuda, y recién ahí estaremos tendremos un poquito más claro. Te preguntaba fuera de aire, Fer, si el gobierno tiene espalda para aguantar el dólar en el techo de la banda. Mirá, en el techo de la banda entra a jugar el Banco Central, y el Banco Central tiene $20.000 millones líquidos para intervenir, líquidos. A eso le podría sumar otros 10.000 millones más, pero $20.000 millones líquidos. Podría defenderlo tranquilamente en el techo de la banda. Acá el problema es por qué no acumuló para llegar a octubre con el dólar a octubre, sí. El problema 1.500. es que en febrero tenés vencimientos fuertísimos. Está bien, pero estoy pensando en este vas a llegar con el dólar mayorista oficial dentro de la banda de flotación sin ninguna duda. El tema es la economía real. Ahí está, pero... El tema es la economía ¿A real. qué costo, no? Claro, porque la economía real va a terminar este año solo con el arrastre estadístico del rebote hasta febrero de este año. Fin. No, o sea, después tuviste... Claro, electrocardiograma. Y después, ahora probablemente acumules un trimestre de caída. Ya estás. Por eso, acumulás un trimestre de caída. O sea, que las previsiones de crecimiento se cortaron en febrero, por arrastre estadístico probablemente acumules frente a un pésimo año que fue el 24, una estadística de crecimiento, pero la economía real en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la Argentina, la más sensible electoralmente, ya te demuestra la insustentabilidad política del modelo económico. No lo va a poder sostener Milei. Yo insisto, para mí hay muchas expresiones públicas de gente que ya le decretó el game over al presidente. Tenés datos como el Tesoro ya no tiene dólares para pagar los vencimientos de acá a fin de año. Había juntado y los remató. Cuando vaya con un papelito al Banco Central a pedirle los dólares, ¿qué va a pasar? No, que es lo que ellos siempre criticaron del... Estoy planteando otro escenario, Fer. Estoy planteando que hay gente de mucho poder que está diciendo que Milei no sigue. Ese es el escenario que yo estoy planteando. Vos planteás ese escenario. Porque de poder lo plantea porque se da vuelta y ve que... Claro, es que yo creo en ese escenario. Bueno, el impacto de la economía real de eso se gesta a partir de estas... Ahora, déjame preguntarte algo, después te dejo... Porque ayer se habló muy fuerte en la City de la posibilidad de un reperfilamiento, que es una forma de decir un default, un canje forzoso. ¿Está el horno para esos bollos? Me mira a mí. Mandame la pelota de fuego. No, hay una realidad. Vos tenés, los dólares que se gastó el Tesoro en la previa de las elecciones para mantener un tipo de cambio que ya lo perdimos, ¿no? O sea, sean 500 millones, sean 1.000 millones, lo sabremos exacto con el balance cambiario, pero todos esos dólares, un subsidio para los que compraron la semana anterior, o sea, los que se dolarizaron previo a las elecciones. Esos son dólares que hoy en día te faltan. De hecho, el FMI no te cuenta sus dólares como parte de las reservas. Entonces, en ese escenario, vos estás al horno para enfrentar los vencimientos, no del 2026, de enero de 2026. ¿Cuánto vence ahí? En enero, 4.000 millones. 4.000 millones. ¿Vencimiento de deuda en dólares? Sí, estamos hablando de deuda en dólares. Pero tenés 2.500 millones de dólares todavía
hasta fin de año. Sí. de O sea, vencimiento. 6.500 en los próximos 6 De meses. acá a Acá enero. enero. Sí. Hasta febrero va a ser, nos decía Buteler, 8.000 millones hasta febrero. 8.000 Tenés millones al 2.500 millones hasta diciembre. Sí. 4.000, pues eran 4.400, pero bajó con la recompra que hizo el Tesoro, 4.000 millones en enero. Eso es lo que tenés hasta enero. Después en febrero tenés vencimientos con el FMI y ¿Y otros qué espalda organismos. tenés para hacer frente a eso? Lo que te dio el fondo. Pero es que no habría problema en usar eso. Pero el Sí. fondo después te lo va a pedir. No. El acuerdo con el fondo dice que vos tenías que comprar 5.000 millones de dólares hasta fin de año. Eso no te alcanzaba para cubrir los pagos. Es decir, claramente tenías que ir a buscar dólares al Banco Central. Pero el gobierno dijo que no lo iba a hacer. Entonces, si no vas a ir a buscar esos dólares, y sí, no te alcanza. Pero ponele que cambia eso, ¿no? Porque, digo, es un gobierno que es pragmático en lo económico también. El problema es que, bueno, el mercado está empezando a medir y también ver que no hay un cambio de rumbo, porque esto no es que es definitivo, esto es dinámico. Entonces, si vos ahora, el dólar está bien, lo tenés abajo del techo de la banda, pero si toca el techo de la banda, hay que vender dólares del Banco Central. Entonces ahí es un escenario que se empieza a complicar y el mercado financiero siempre, y la gracia del mercado financiero es especular. No lo digo con un tono negativo, lo digo porque es el propio negocio, es tratar de anticipar qué es lo que va a pasar. Y recordemos que el plan del gobierno era bajar el riesgo país tanto que cuando llegaran estos vencimientos pudiera renegociarlos. Se le fue a 1.100 1.100 y pico de puntos en 3 días. Nacionalizaremos los depósitos. Raro de un gobierno libertario. Ahora tiene 50, lo tiene 50% Está mal, pero no está mal. nacionalizado. Ya más del 50. Más del 50% nacionalizado. El tema es que el campo está avisando que no va a liquidar este precio del dólar. Los precios internacionales de soja, maíz, trigo y girasol para el año que viene, las previsiones de precios, porque ya están las previsiones climáticas, están dando más o menos en el mismo valor que ahora, 350, 400, 450 dólares la tonelada. Si ese es el valor, agregá que el año que viene empieza a funcionar como commodity en el mercado de Chicago el aceite de soja, que le va a meter mucha presión bajista al poroto de soja. Los dólares comerciales no van a estar, por lo menos no en marzo, no en marzo-abril. Los dólares comerciales no van a estar del campo. Y vas a seguir teniendo a este precio del dólar mucha presión de la cuenta turística. Claro, yo creo que de la cuenta antes importadora. de ir para adelante ya es un problema los resultados de este año. Estoy buscando ahí el número exacto, pero si vos ves la cantidad de dólares que entraron por la balanza energética, por la exportación del agro, bueno, es casi los mismos dólares que se fueron por turismo y por formación de activos externos. 5.000 Entonces, millones eran, ¿cuánto eran más o menos? sí, 6.000 millones 6.000 de dólares. millones. Bueno. Entonces es muy difícil vos, que tuviste 2 años con buena liquidación, con balanza energética creciendo, con blanqueo, con dólares del FMI, y vos todavía no podés mostrar ni siquiera las metas que tenías con el FMI, y estás complicado en el frente externo. Y acá hay un punto que para mí es clave porque como argentinos y Argentina estamos acostumbrados, ¿no?, a la falta de dólares. Pero esto no es una falta de dólares porque la economía está pujante y tenemos una industria que está importando insumos y empieza la falta de dólares estructural de la Argentina. Esto es una falta de dólares porque el modelo es malísimo. Tenés un sector muy chiquito de la población que se va a hacer turismo extranjero en vez de pasear por Argentina. Argentina está carísimo en dólares, no viene nadie del resto del mundo. Y en la parte de formación de activos externos, lo único que hace la gente es dolarizarse, lejos de el dólar colchón y esta idea de que los dólares iban a impulsar la economía argentina. Entonces hay un problema que es que el modelo económico es pésimo y este gobierno no quiere cambiar ese modelo económico. Agrego un dato en relación a esto, perdón. Techín apaga el alto horno, deja sin laburo a 400, bueno, en principio a 200 de una tercerizada, pero amenaza con 1.500 despidos masivos en la segunda sección electoral, Ramallo, Campana, San Nicolás. Pero aparte, en el momento en el que cierra el horno, anuncia, dice que es una parada técnica, nadie lo cree, pero además anuncia que va a importar de sus propias fábricas en Brasil y México. Por lo tanto, esos dólares Techín los va a reclamar para pagarse a sí mismo, no va a usar sus dólares Techín para pagarse a sí mismo, como en su momento reclamó Cristina. ¿Recuerdan que Cristina en su momento reclamó que Techín usara sus propios dólares? Bueno, no va a pasar. Por lo tanto, la propia industria va a demandar dólares para importar no bienes de capital, para importar bienes de consumo, bienes de uso.
Adri, te interrumpo porque nos comunicamos ya con el hombre detrás de las filas libertarias que tiene el destape, Jonathan Eguier. Buen día, ¿cómo estás? Hola Nico querido, ¿cómo andas? Bien, estamos acá en la Casa Rosada, estarán viendo el techo roto. Así ¿Está que un poco más roto que antes, puede ser? Sí, está cada vez más roto, es una especie de metáfora del gobierno. El Salón Mariano Moreno de la sala de prensa está cada vez más roto, casi como el gobierno. Decime que por la nariz de Mariano Moreno no perdió más pedazos, que por ahora viene zafando. Estoy preocupado. La nariz de Mariano Moreno está cada vez peor, te diría, está cada vez peor. Sí, tiene más problemas todavía. Está complicado como el gobierno, que ahora se está desarrollando en estos momentos algunas reuniones. Está a la tarde pautada una reunión de mesa política bonaerense. Están en un proceso de descomposición raro en el gobierno con respecto a este tema de las mesas, ¿viste? ¿Quién es la mesa política bonaerense? Porque ayer nos enteramos de la nacional, pero de la bonaerense todavía no tenemos precisiones. No, y es una forma de licuarlo a Sebastián Pareja. A ver, vamos a contar esto. Karina Milei finalmente ganó, se impuso, como suele pasar en la Casa Rosada. Los que tienen el sueño húmedo de que Karina Milei se vaya, deje el gobierno, le pegue un portazo a su hermano, no hay ninguna manera. Los que piensan eso no entendieron el gobierno, básicamente, porque el gobierno es Karina Milei. Karina Milei se impuso. ¿Qué quiere decir con se impuso? Que Milei finalmente lo va a sostener a Lule Menem, sostiene a los Menem y también lo va a sostener a Sebastián Pareja. Sí los están licuando de alguna manera. La novedad del día, insólitamente, de ayer fue que Milei se mete en política. Esto no debería ser una noticia, pero para este gobierno es una noticia que Milei se meta en política, que ponga los pies en el barro, que empiece a tomar decisiones, que se mete en interna de los Caputo contra los Carina contra los Caputo, los Menem, los Francos, todo. Y en este escenario fue que volvió a triunfar Karina, se impuso, por eso se hace esta mesa bonaerense ampliada, donde va a estar Sebastián Pareja. ¿Y van a estar las fuerzas del cielo? ¿Van a estar las fuerzas del cielo en la mesa bonaerense? Sí, va a estar Santiago Caputo y parte de su equipo. Me dicen que Agustín Romo no va a estar, que es una persona importante del armado bonaerense de las fuerzas del cielo, del lado de Santiago Caputo, que es una baja importante si no llega a estar. Igual Santiago Caputo se supone que va a ir con Lucas Luna, que es uno de sus manos derechas acá en el Salón Martín Fierro. ¿El que amenazó cagar a piñas a Martín Menem? Sí, exacto. Sí, Sharif Menem. Sharif, perdón, sí. Ayer andaba Sharif Menem, que es el sobrino de Lule Menem, que es asesor de Martín Menem en el Congreso. Ayer andaba dando vueltas por la Casa Rosada, mide 2 metros y es una momia así de grande. Yo entiendo ahí por qué la fuerza del cielo no calientan más el ambiente, lo entendí ayer. Bueno, así están las cosas. Es una forma. A ver, los Menem van a seguir, Pareja va a seguir. Hay algunas críticas internas, dicen que la fiscalización el domingo fue mala, que fue una de las causas de la derrota. No perdés por 15 puntos. No perdés por 15 puntos por problema de fiscalización. No, claramente no, pero creen que hubo además un problema de fiscalización. Le van a licuar de alguna manera el poder a Sebastián Pareja. Ayer Sebastián Pareja estuvo reunido con Lule Menem muchísimo tiempo. Hoy va a volver Sebastián Pareja. Va a estar acá en el gobierno. Sostienen que igualmente el escenario sigue siendo de la Libertad Avanza en todo el país de 40 puntos. Esto es lo que quieren en el gobierno hoy. Dicen que 40 puntos va a ser. Ellos dicen, si hacemos una elección en la provincia de Buenos Aires, como hicimos el domingo, vamos a lograr 13 diputados. Me decían, si hacemos una elección mucho mejor, podemos llegar a 16 diputados. Me decían, ni 16 es el infierno, perdón, ni 16 es la salvación, ni 13 es el infierno. O sea, ni tener 16 diputados se salvan, ni con 13 es un infierno. Dicen, si mantenemos esta misma elección en la provincia, tenemos 13 diputados, estamos conformes igualmente. Obviamente el sablazo fue tremendo, el cimbronazo fue terrible. Ayer fue el día, desde que asumió Milei, fue el día más movido ayer. Nunca vi tanto movimiento en la Casa Rosada como ayer. Realmente fue un día de muchísima preocupación por lo que estaba pasando en la economía, en los mercados. El gobierno sostiene el rumbo económico. Dice, nosotros vamos a cumplir con el FMI. Vamos a cumplir lo que lo pidieron con el dólar, con el FMI, lo vamos a cumplir. Vamos a mantener las bandas, el rumbo sigue. Creen que acá el problema fue político y además lo que me dijeron ayer, y esto es una frase que yo creo que tiene que quedar en recordada para siempre, y es, el tema es que la gente no está sintiendo las mejoras. Hay una parte de la sociedad que no está sintiendo las mejoras económicas, me lo dijo una de las personas más importantes del gobierno ayer, y esa cree que es la principal causa de la derrota. Me hace acordar la crisis de la población. Es la sensación de inseguridad. También. Exactamente. Ayer alguno acá adentro en joda me decía, che, está diciendo lo mismo que Aníbal Fernández en su momento. Bueno, esa es la sensación acá en el gobierno. Dicen, perdimos por eso, porque la provincia de Buenos Aires no sintió todavía las mejoras económicas de este gobierno. Una sensación de malaria. Sí, claro, la sensación de malaria. Bueno,
estas son las causas que ven acá, dicen vamos a laburar, quieren reeditar, ¿sabes qué? La campaña de Macri de 2019 de la damos vuelta. ¿Se acuerdan que Macri levantó mucho en el 2019? Él tiene un paso terrible contra Alberto Fernández que lo destruyó a Macri. Tiró platita en a lo loco, claro. Macri. Claro. Bueno, ese es el tema. A lo loco. ¿Milei va a hacer un plan platita? No, acá no hay manera. Está haciendo. Nosotros nos vamos... Con el dólar lo está haciendo. ¿Y qué va a hacer con lo del Garrahan? Para algunos. Para muy pocos. Porque se El le plan vencen platita los con vetos, dólares. ¿no? ¿Qué va a pasar con los vetos, Hay uno- eso? Hay uno, Gracias, ahora Henry. ya les digo, hay uno que sabe mucho que dice el peronismo hace plan platita con peso y la derecha hace plan platita con dólares. Bueno, el gobierno de Milei está haciendo plan platita con dólares. Sobre los vetos hay un asterisco acá. Ayer estuvo mucho tiempo Sandra Petovelo. Sandra Petovelo tiene que ver qué hace con el tema de la ley de financiamiento universitario, que también hay que ver qué pasa, se define esta semana. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con eso, que hay que ver para dónde va el gobierno, a ver si el gobierno ¿Lo decide le da un Petovelo? mensaje a No. la sociedad. ¿Cómo? ¿Lo decide Petovelo? No. No lo decide Petovelo, pero Petovelo sí es una persona que tiene que estar por lo menos en el termómetro, una persona que le tiene que llevar al presidente, che, esto conviene hacerlo, después el presidente tiene la decisión final, la tiene el presidente. Ahora- Y también obviamente Luis Caputo. Ayer ya me confirmaban completamente, igual esto ya se sabe, ya hace algunos días que se sabe, pero ayer me lo confirmaban fuentes importantes, que hablan con las dos partes, con Javier Milei y con Luis Caputo. Javier Milei y Luis Caputo no se ponen de acuerdo sobre el rumbo económico. Epa. Hay chispas ahí. Si Es bien el hay buena título, onda, hay chispas. ¿Sabes lo que me decía ayer una fuente que habla con los dos? Me decía, hace algunos meses Javier Milei estaba hablando de dolarización y Luis Caputo estaba hablando de apreciación. No se ponen de acuerdo, pero la decisión final, todo lo que está pasando es responsabilidad de Javier Milei. La decisión final la está tomando Javier Milei. Y Luis Caputo lo está siguiendo por una cuestión de fanatismo, está fanatizado con la causa y ya está perdiendo el eje. Me decían, ya está perdiendo el eje de lo que es Luis Caputo. No tiene mucho eje Luis tampoco, Caputo nos hace Caputo. mucho. No, pero me decían, no es el Luis Caputo de hace 5 o 6 años. Hay otro Luis Caputo. Quiero volver un segundo sobre lo de los vetos, después Gaby, vos tenés otra pregunta, pero una cosa son los vetos al tema Garrahan, al tema discapacidades, que son temas muy sensibles en lo social y relativamente escuetos en lo financiero. Es poca plata. Con lo cual podría ser Claro. hasta un gesto. Ahora, hace un rato hablamos con Axel Kicillof, que además está hablando, y nos lo contó él, con el resto de los gobernadores o con muchos gobernadores, que dicen, si Milei realmente quiere hablar con nosotros, como escribió ayer Adorni en su mensaje, lo primero que tiene que hacer es no vetar la ley de ATN y la de combustible, la de reparto del impuesto al combustible, que es lo que nosotros le estamos pidiendo, los gobernadores. ¿Ahí te parece que hay margen para que el gobierno ceda? Va a ser una negociación que seguramente se va a dar en las próximas horas. El gobierno tiene que varias cosas con los gobernadores. Hay un rumor que hay una versión dando vueltas que dice que los gobernadores quieren poner un ministro, quieren poner al ministro de Interior, que es decirle a Lisandro Catalán, andate, Lisandro Catalán hoy funciona como una especie de ministro de Interior, que es más Guillermo Francos en verdad. Pero los gobernadores están empujando para obtener un lugar ahí y el gobierno lo está evaluando, se está evaluando esa propuesta, pero se van a negociar con los gobernadores varios puntos. Y uno de los puntos más importantes es esto. Desde ayer hasta hoy lo único que hay de los gobernadores es críticas. No hay nadie que haya dicho qué buena la convocatoria. Nadie. No. Ni uno, no es el escenario del año pasado. El gobierno lo sabe, los gobernadores también están atentos a esto, van a negociar. El gobierno está abierto a negociar. La idea de ayer, la noticia de ayer fue que Milei se mete en la política, pero también que Milei habilite una mesa de diálogo. La pregunta es, ¿Milei va a estar en esa mesa o lo va a mandar a Francos a decir sí y no cumplir nada? Bueno, es la duda que tienen los gobernadores y es lo que nadie confirma en el gobierno. En el gobierno nadie te confirma, nadie te dice, che, Milei va a estar ahí y te va a decir que sí y lo que diga lo va a cumplir. Porque lo que viene pasando es eso, que es lo que se quejan todos los gobernadores. Nos sentamos con Francos, nos dice, vemos, puede ser, es una buena posibilidad, pero Francos no tiene lapicera, no tiene poder de decisión hoy. Bueno, ¿Milei se va a sentar en esa mesa con los gobernadores como nunca lo hizo realmente? Bueno, es una de las dudas que hay que seguramente se irán resolviendo en las próximas horas. John, ¿está descartado un cambio de gabinete? Ayer nos ratificaron 100% dos cosas, que no va a haber cambios de gabinete y que tampoco Santiago Caputo le llevó un pliego a Javier Milei. Ayer giró mucho la versión en los mercados y también en la política, que Santiago Caputo le dio una carpeta a Milei con un pliego de condiciones donde había 3, 4 cambios, sonaron varios, ahí estaba el senador Romero y demás. Eso me lo descartaron todos, sobre todo obviamente la gente de Caputo, pero me lo descartaron todos, es falso. Santiago Caputo no le llevó ningún pliego a Javier Milei y por ahora Javier Milei
no planea hacer ningún cambio de gabinete. ¿Por qué me decían ayer? Porque básicamente el rumbo es el mismo. El rumbo económico va a seguir igual. O sea, me decían, no tiene sentido hacer ningún cambio de gabinete porque no queremos dar un gesto de nada, porque no vamos a cambiar nada, básicamente. Va a seguir todo igual. Así Ahora, que por eso no hay que dar ningún gesto de cambio de gabinete. Si no hay cambio de rumbo económico, no hay cambio de rumbo político, esa autocrítica que hizo Milei en el primer minuto y medio mientras le duró el efecto de la risperidona el domingo a la noche, ¿en qué quedó? ¿En nada? No hay cambios, no hay autocrítica, no hay nada. Vamos a laburar para lograr 40 puntos en octubre y se acabó. Y el 10 de diciembre tenemos otro congreso y ya está. Todo sigue igual de bien y se acabó. O sea, la respuesta que ayer obtuve, yo ayer hablé con todos. Ayer hubo mucha gente acá en la Casa Rosada, hablé con todos. No hay punta que no haya tocado ayer, no hay timbre que no haya tocado y todos me decían lo mismo. Se mantiene todo igual. Lo que tenemos que hacer es laburar para tratar, redoblar todos los esfuerzos, laburar a pleno para tratar de llegar al 40% y lograr la mayor cantidad de bancas en octubre. Acá creen que es posible, creen que lo pueden lograr. Vamos a ver qué pasa en este mes y medio con la economía, sobre todo. Acá hay gente que no es del gobierno, pero que tiene relación con el gobierno, que me dice, no tiene otra salida que generar un cepito, me decían. Por lo menos contener la guita que se está yendo al turismo. Si no hacen eso, van a estar complicados incluso de acá a octubre, incluso de acá hasta las elecciones de octubre. Va a ser un problema, va a ser un tema. Se puede llamar bueno, va a ser un país. problema. El tema es que el gobierno no quiere ceder relato, no quiere ceder relato. Y en el medio también empiezan las culpas. A ver, Milei se quiere sacar de encima a Lule Menem y a Sebastián Pareja. El tema es que Karina manda y Karina no quiere. No hay manera. Milei está operando de alguna manera para que lo corran a Lule Menem y a Pareja, con algunos tentáculos mediáticos. No lo está logrando porque Karina le dijo, Lule Menem y Sebastián Pareja no se van, siguen para adelante. Ayer había un funcionario que decía algo muy cierto, decía, la mitad de las listas que tenemos, la mitad son de Pareja y la mitad son de los Menem. Mejor que se queden acá que echarlos, si los echamos es un quilombo bárbaro, es un problema. Es mejor tenerlos por lo menos hasta que terminen las elecciones, después vemos. Así que no hay aventura de cambios, no hay autocrítica, el humo de los primeros 20 segundos de Milei no existe, o sea, todo va a seguir igual. ¿Hasta dónde llega la economía? Bueno, es el gran misterio que hay. No está muy claro. Clarísimo. ¿Cuántas ruedas más le quedan al gobierno? Bien, es Jonathan, triste, pero bueno. te dejamos porque ya está terminando el programa, pero como siempre, muy completo el reporte. La verdad que dejaste 2, 3 títulos que me imagino van a tener rebote, porque todo esto que estás contando no creo que caiga bien en los mercados, como se les suele decir. Que estaban claramente esperando algún tipo de señal del gobierno, que entendieron el mensaje político y lo iban a traducir a lo económico. Gracias, John, y mañana nos volvemos a conectar. Abrazo a todos. Un gran abrazo. Bueno, última rueda de conclusiones con esta nueva información, si alguien quiere agregar algo más. Estaba viendo los datos de cuánto renueva el PRO en provincia de Buenos Aires. En octubre, nacionales. Claro, porque Johnny daba el dato de que en el gobierno aspiran a tener 13 diputados en octubre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son 7 diputados menos de los que renuevan en conjunto el PRO y la Libertad Avanza. Sí, porque en el 21 recordemos que ahí tuvo una buena elección de Santilli y una relativamente buena de Spert también. O sea que no solo no estaría sumando nuevos legisladores, hay que tomar al PRO y a la Libertad Avanza. No, olvídate, si llega a haber un resultado parecido en octubre, nadie lo va a leer como un buen resultado. No, pero aparte la cosecha parlamentaria va a ser retroceder. En política se demuestra que 1 más 1 no es 2. Que PRO y Libertad Avanza juntos no juntaron lo mismo. Bueno, que pero lo separados. miro a Gaby, él estuvo muchos años en el Parlamento. Los que van a oler cala ahí son los sueltos, Y los gobernadores. Lo que van a ver es un bloque conjunto del PRO y la Libertad Avanza disminuido. Me pregunto cuánto tiempo quedará Ritondo en este acuerdo político. Sí. Es que No se va a abrazar un yunque Ritondo, ¿eh? Y puede no haber cambio de gabinete, puede que no se saquen de encima a Lule Menem y a Pareja, pero si se confirma una derrota en octubre, creo que Martín Menem sí tiene los días contados como presidente de la Cámara de Diputados. A mí me da la sensación de que Martín Menem no sigue después de diciembre, pase lo que pase, que no tiene forma de juntar 129 votos, 129 manos levantadas para que le renueve la confianza Martín los Menem no sigue. diputados. No, Villarruel. No sigue. Bueno, Villarruel, ¿Y la para que no siga, vicepresidenta? tiene que irse ella o hacerle un juicio político. ¿Y Jabo?
Esa ya es otra historia. Chicos, tenemos que irnos porque si no te robo programa a vos. Podemos seguir hablando de esto, ¿eh? Van a seguir hablando Para mí de esto, me es imagino. el tema del día, ¿eh? Y a las 7 de la... Bueno, en todo, va a ser el tema del día en todo el destape, con él, después con Mati Colombati, después con Mariano Martín. A las 7, Candy y yo retomamos acá en el pase de la tarde y luego Gaby con Noé para completar una jornada que estoy seguro que lo que estemos hablando a las 8 o 9 de la noche no se va a parecer mucho a lo que estemos hablando ahora, porque se viene una tarde con muchas, pero muchas novedades. Ojo a la Comisión Libra, me está llegando información bastante interesante. A las 7 lo charlamos. Gracias a todos, gracias también al maravilloso equipo que está del otro lado del vidrio y a todos ustedes que nos eligen cada día acá en el Destape.